Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes, gracias a Dios que es viernes 3 de agosto. Y bueno, pues, ¿qué está sucediendo y qué está pasando? Pues, vienen ahí cosas diferentes, asuntos distintos y todo lo que vamos a estar viendo a partir de este momento. Ya tenemos un presidente con nuevo look. Ya saben que el nuevo look es así como maravilloso. Me acuerdo de Martita Sagún cuando andaba con su monederito, el periódico Reforma, a través de Junco. Bueno, Junco fue el malo, el dueño. Dijo, pero ¿cómo? No, arréglenla, se ve horrible para ser primera dama. Bueno, y entonces le cambiaron el look, le cambiaron también el monedero. Le dijeron, ya, el monedero no lo uses, ya mejor usas, por favor, te lo suplicamos, una Chanel. Entonces creyó que las Chanel eran las bolsas de hoy, pero bueno. Ya el presidente ya le hicieron un look, pero ¿a quién se parece? No se parece. Perdón, esto es una exclusiva que vamos a dar. ¿Qué pasó? ¿No estamos al aire o qué? Porque fue a todos así como nerviosos. Vamos a dar una exclusiva a partir de este momento. José Antonio Meade, que desayunó ahora con López Obrador en privado y en secreto, en su casa, no en Chihuahua, no en la calle de Chihuahua. Pues ya sabe, usted le dijo, ¿qué quieres? ¿Banco de México? Banco de México, pero me cambias los billetes de 20. Ahorita quiero que cambies los billetes de 20. Entonces ya van a decir, los van a actualizar. Ya no va a estar ahí Benito Juárez, va a estar López Obrador. Pero ya con el nuevo look, igual que el de Benito Juárez, así de aplastadito el cabello. ¿A poco no está padre? Yo por aquí lo tengo, ya por aquí lo tengo, pero ya con nuevo look, estrenando look dicen, pero yo creo que está padre, ¿no? Porque sí, ya sabe que hay especialistas que se dedican a eso. Esto que es el Universal, sirve para envolver papayas, pero no lo compra usted, ahí está nada más el cuate Pero mire, de veras sí se parece a Benito Juárez, bueno, más clarito que oscurito. Más clarito que oscurito. Bueno, ya José Antonio Meade. Oiga, José Antonio Meade para Ripley. Trabajó, pues, primero con los panistas, después con los priistas, ahora con Morena. Pues, ¿con quién falta? No, pues ya no hay más partidos, ¿no? Bueno, aquí hay como muchas cosas raras. Azotan a Guerrero 19 grupos armados. Pues no es donde tenemos tantos militares, no es donde tenemos a la Marina, no es donde tenemos a la Policía Federal. No sirve para maldita la cosa, Es que dicen que no, que el problema, pues obviamente, es la droga. El problema siempre ha sido la droga. Desde cuando mataron a los 43, porque ya todo el mundo dice que ya los mataron a los 43, que no van a aparecer. ¿Qué sucedió? Pues que era la droga que iba para Chicago. Ya lo sabe usted que nos estuvieron monitoreando, pero bueno. Esto era todo lo que tenía que ver con la heroína. Nosotros les mandábamos nada más la base para hacer la heroína y esto llegaba a Chicago. Bueno, condonar la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, eso está bien, Bartlett. Sí, condona todo. Tú llega y condona. Preocupa al Banco de México el débil crecimiento, dice el Financiero. No, ya no se preocupe, ya llega el próximo gobernador. Pero ya yo creo que tiene que ser muy rápido, ¿no? Porque José Antonio Meade pues, va a recibir el beneplácito de todos. Pese a declive hay PRD para mucho rato. ¿Quién dijo esta barbaridad? ¡Ay, el presidente del PRD! Con 5.4 dice Manuel Granados que todavía hay PRD. Está como los priistas que dicen que todavía hay PRI, pero en el cielo, cabrón. Bueno, pues qué otra cosa, ya ni le platico de nada, porque todo ya se lo sabe usted. Lo del golpe a la droga, a ver, si llegan tantos para irse a Australia, ¿usted cree que los cacharon? No, hombre, a ver, ¿cómo se ha hecho lo de la droga toda la vida? Usted está mandando todos sus envíos. La Policía Federal se hace güey y sale inmediatamente para Australia. Pero tiene usted que entregar uno de los cargamentos. Uno se tiene que entregar. Eso es obligatorio.
Y hay un cargamento en donde, no sé si haya visto toda la droga, está apilada de tal forma que, pues digo, hasta un ciego la ve. Entonces ya más sencillo no podían hacerlo. Esta es la que se entrega. Las otras son las que llegan a Australia. Pero ahí viene con que cuesta 76 millones de dólares, sí, pero 76 millones de dólares en Australia, no aquí. Aquí vale una madre. Bueno. Cravioto, no vamos aquí a detener la reconstrucción, pues dicen lo mismo. Ay, lo de Romero de Champs, el martes llegó a Torre Castilla y pagó la comida de todos. Pinche Romero de Champs, por eso lo quiero, porque es rico. A través de amparos, es que no quiere que se dé a conocer el salario. Este es otro periódico que sirve para envolver papayas, ¿cómo se llama? Excelsior. Y en la principal dice, el sindicato de Pemex tapa los salarios. No, pues nunca los ha destapado. O sea, a través de amparos contra solicitudes de información, el gremio petrolero. ¿Cuánto gana Romero de Champs? ¿Gana 13,000 o gana 27,000? Yo siempre he estado en esa duda. Y la otra, mire, aquí está la droga. Aquí está la droga, para que usted la viera o para que la vean todos, ¿no? Entonces llegan y dicen, ay, mira, vamos a incautar esa droga. Ay, sí, que vengan los medios de comunicación. Y ahí vamos nosotros de güeyes. Para reconstruir al PAN debemos perdonarnos. ¿Esto quién lo dijo? ¿Pontifex? No, el Papa no, esto lo dijo Marco Cortés. Bueno, incautan el cártel, ya, mejor vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, porque bueno, vamos a platicar de López Obrador. Alguien me prestó 20 pesos. Ahorita los tengo que devolver. Y felicitaciones a Lidia Cacho. Este libro lo estuve enseñando ayer, porque el original lo puede usted comprar en línea. Métase a Lidia Cacho o métase a Canonino y ahí está el libro. Y el libro está a un lado de Emilio Gamboa, que es el que le decía Kamel Nasif, oye, no quiero que pase eso en el Senado, si no quieres no pasa esa chingadera. Bueno, todo eso que dijeron, todo eso que sucedió en la ONU, todo eso que aconteció ante la ONU, pues fíjese usted, esto fue en el 2005. 13 años después, ahora sí, le hacen este reconocimiento a Lidia Cacho, me da mucho gusto. En mi programa fue el debate, y en el debate Aguilar Sincer, que es un magnífico abogado, que es el que está defendiendo a la rata esta de Rodrigo Medina allá en Nuevo León, para que no lo metan a la cárcel, él iba defendiendo a Mario Marín, y bueno, Lidia Cacho se hizo cargo de su trabajo, porque su abogado era así como chafón, y entonces ella empezó a hablar y ella empezó a discutir con Aguilar Sincer, y ya. Eso fue todo. Pero ¿qué pasó con lo de esto? Pues se fue Zúcar Curia a la cárcel, Mario Marín vive en Suiza. Yo creo que porque es negrito y allá no llama la atención, pues vaya, yo creo que sí llama la atención, ¿no? Y pero pues de Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, dicen que sigue viviendo en Puebla. Pero Lidia Cacho, con este reconocimiento, en verdad, muchas felicidades, de veras me da mucho gusto, Ayer Carmen Aristegui, bueno, lo destacaba en todas sus plataformas, también Broso, en todas sus plataformas. Es que le costó mucho trabajo. Fíjese que ella platicaba el día que estuvo en mi programa, que cuando llega la policía judicial en ese entonces de Mario Marín a Cancún, le dicen, tenemos una orden de aprehensión y la suben al coche, pero la suben a ella así como estaba vestida. Y en ese momento dice, bueno, déjeme hablar a mi casa. No, pinche vieja. Así, pinche vieja. Se la traen hasta Puebla. No la dejaron bajar a hacer pipí en ningún baño, ni siquiera de estos de las gasolinerías. Entonces ella dice que si iba haciendo pipí ahí en el coche, porque no la dejaron bajar, nunca la dejaron bajar, nunca le permitieron bajar. Y cuando llegaron ya estaba en la cárcel por haber denunciado a Emilio Gamboa, que se comían, es que eran unas bacanales, estos llevaban así a los niños, o sea, los llevaban entre él y Yunes, el de, ¿cómo se llama? El de Veracruz, el gobernador de Veracruz, y Emilio Gamboa, y ahora salió lo de Erubiel Ávila con Onésimo Cepeda, y parece que pues es algo que no deberíamos ya de permitir, ¿no? Ya esto de comerse a los niños, no, ya con tanto pederasta y con tanto pedófilo en las iglesias católicas y en las otras también, yo creo, ¿no? Bueno, vamos con otros invitados que por aquí los tenía yo, pero ya los perdí. Pero los 20 pesos no, porque los tengo que devolver, esos no. Bueno, el día de hoy nos acompaña Carlos López Jones. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vamos? Pues preguntarte primero, ¿no? ¿Cuándo regresas a Televisa? Ya regresó Bartlett, ya regresó Meet, ya nada, falta que regreses tú a Televisa.
¿No? Mañana pasado, el lunes. La entrevista del 1 de diciembre de... ¡Ay, cabrón! ¿Cuál te vas a aventar? Eres lo peor que he visto. Ay, ni modo. Bueno, gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Carlos? Pues empiezan las preocupaciones sobre qué viene para adelante. Tenemos un presupuesto de 5.2 billones de pesos, eso es lo que gasta el gobierno, pero más o menos 4.7 billones ya están comprometidos. Estamos hablando de sueldos del ejército, sueldos de la marina, sueldos de profesores, medicinas que hay que comprar, pensiones para las personas que trabajan en el IMSS, etc. Entonces nos quedan medio billón, 500 mil millones. Y en más o menos... Agárralo como si fuera así. Como si fuera helado. Ok. Ahí ya salió tu voz perfecta. ¿Allá? Ah, bueno, ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos salió lo anterior. Bueno. Gracias por apagarle el micrófono. Más o menos tenemos en 3 semanas de gobierno virtual, ¿no? Algo novedoso en México, porque siempre el presidente había dado a conocer a su gabinete el 1 de diciembre y bueno, ya ahorita ya tenemos gabinetazo. Más o menos ha prometido algo así como 1.1 billones de pesos. Entonces, en septiembre veremos qué es lo que presenta el próximo secretario de Hacienda, aunque lo firme el actual secretario, bueno, lo está preparando Carlos Ursúa, veremos qué presenta al Congreso. Presentará deuda, muy probablemente una mayor deuda, o presentará recortes en programas que antes eran intocables, no sé de qué estamos hablando, eso es punto uno preocupante. La otra cosa que preocupa obviamente es lo que dicen las calificadoras, Moody's, Fitch, Pemex, por favor no inviertas en refinerías. Básicamente el problema es la refinación deja un margen de ganancia pequeño, la extracción deja mayor margen de ganancia. Si le inviertes tanto a refinerías, te voy a bajar la calificación a Pemex, que es nuestra principal empresa, y que además debe 100 mil millones de dólares. Esa es una situación preocupante y obviamente pues comparto con muchos amigos y compañeros, colegas que trabajan en el gobierno, la preocupación esta de, pues, saquemos 17 secretarías de Estado, 20 coordinaciones fuera de la Ciudad de México, porque, bueno, pues, muchos de ellos, él trabaja en el gobierno o ella trabaja en el gobierno y su pareja trabajan en la iniciativa privada y, bueno, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer? Pero eso va a ser, ya salió a decirlo el secretario de Educación, el próximo secretario de Educación, que él va a empezar a despachar el día 1 de diciembre en Puebla. Va a tener dijo cabeza de playa, yo creo que él no sabe que en Puebla no hay playa, pero dijo cabeza de playa. Bueno, Esteban Moctezuma no se puede equivocar, es el secretario de Educación. Entonces va a poner una cabeza de playa, pero va a seguir con las calles de Venezuela. Calles de Venezuela, no con el gobierno de Venezuela, para que quede muy claro. Y entonces yo creo que va a ser poco a poco. ¿Cómo se va a llevar a cabo? No lo sé. Mira, a Torruco le pregunté, ¿te vas a ir a vivir allá, a Chetumal? Sí, me voy a ir a vivir a Chetumal. Ah, pues qué padre. Y el que no quiera, que se vaya a la iniciativa privada. Así me dijo al aire. Sí, el otro día el edil de Toluca dijo que el que no quisiera baches, pues que se fuera de Toluca, ¿no? Igualmente. ¿Quién dijo eso? El edil de Toluca. Ah, yo dije Del Mazo. No, pues Del Mazo no está, porque Del Mazo no aparece. Del Mazo y Peña andan haciendo alerta Amber. Yo creo que andan escondidos o preparándose para la fuga, tocata y fuga. Pero lo más importante es que estamos todos tranquilos. No estamos peleados, no estamos discutiendo. Los priistas los aplastaron. Amor y paz. Eso está padre, eso está padre. También nos acompaña José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, me da mucho gusto verte y saludarte. Gracias por la invitación, Nino. Buenas tardes. Bueno, yo creo que básicamente en la parte económica, yo creo que la inquietud es de qué se está heredando al próximo gobierno. Lo primero es bajo crecimiento económico. INEGI sacó el dato hace unos días del PIB oportuno, el primer semestre un crecimiento de solo 2%, en donde la parte industrial trae un incremento marginal 0.3%, en donde además esto se montó sobre una caída en el año pasado. Es decir, la herencia es bajo crecimiento, en donde es muy claro, la reforma
reformas estructurales no han tenido el impacto que se había planteado. Tampoco es algo novedoso. Estas reformas estructurales habían sido propuestas desde la época de Vicente Fox en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. Se decía que si se aplicaban las reformas, México iba a crecer. En este caso se había plantado que 5%. Eso es un hecho, ya no llegó. Ni aún en la parte energética, en donde los cambios que ahí se plantearon, lo que hoy nos entregan es un sector petrolero que tiene la capacidad potencial más baja desde 1993. No ha llegado la inversión que se había planteado y evidentemente que eso limita el crecimiento. ¿En dónde se ve esto reflejado? En una precarización del mercado laboral que ya es alarmante. Si nosotros revisamos las cifras del Seguro Social, lo que vemos en el primer trimestre de este año es que de los 53 millones de mexicanos que conforman la población económicamente activa, es decir, los que están en oportunidad de trabajar, solamente 430,000 ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, más de 27,000 pesos al mes, menos del 1% del total. Ahí está un cuello de botella que lo que está reflejando es muy pocos en México tienen la oportunidad de tener un buen trabajo. Ahí están los problemas de mala distribución de la riqueza, y eso es una herencia que no nada más va a afectar el presente, porque se ha precarizado la vida de los mexicanos, va a afectar en el futuro. En los siguientes años no nada más vamos a tener que la población que hoy trabaja en la informalidad no va a tener acceso a una seguridad social, a un sistema de pensiones, sino que hoy mismo está viviendo mal. Esa es también una herencia. ¿Qué es el otro elemento que también ya presiona al gobierno y que hoy se están tomando decisiones que en unas semanas vamos a ver? La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Contrario a lo que ocurrió en el año pasado, a lo largo de un año, en donde no se lograban acuerdos, hoy pareciera que avanzamos hacia... Camina muy rápido, ¿verdad? De repente se destrabó todo, evidentemente que es porque ya se están cediendo en algunos aspectos que antes se consideraban como intocables. Esta alianza que tenemos con Canadá se está, parece ser, rompiendo. El propio Donald Trump está presionando para ello, y en ese sentido ese marco legal también va a modificar cómo México va a caminar en los siguientes años. ¿Qué viene en términos de proyecto económico? Pero ellos lo están acelerando por las elecciones de noviembre, o sea, esto le conviene a Trump. Mira, yo creo que hay varios elementos. El primero es el poder del sector automotriz que está generando presiones. La carta del 18 de julio que el Congreso de Estados Unidos, 140 representantes, envían para decirle no toques al sector automotriz, muestra el tamaño de músculo del lobby de ese sector. Sin embargo, también muestra, por otro lado, lo que conocimos este lunes, de que ya se está hablando de nuevas concesiones en contenido regional, en contenido nacional, en donde se le está dando a Donald Trump parte de lo que quiere. Lo que muestra es de que se están llegando a acuerdos y México va a tener que prepararse porque durante 25 años cedió su política económica a las reglamentaciones de los acuerdos comerciales, y eso se va a modificar. ¿Qué viene para el país en materia de política económica? Yo creo que todavía es prematuro poder afirmarlo porque no conocemos ya, por una parte, la cuestión presupuestal, los programas ya aterrizados de gobierno. Muy probablemente el 8 de septiembre, cuando se tenga el presupuesto, ahí sí conoceremos los primeros pasos. Sin embargo, me parece muy claro que si este país no avanza hacia generar más crecimiento económico, hacia solucionar la precariedad del empleo y sobre todo a generar una nueva base empresarial, porque hoy lo que se le hereda a la siguiente administración es 66% de las empresas en el país, cuando mucho, emplean a 2 personas. Prácticamente todas están en la informalidad. Ahí está la base de la pobreza. Pero cuando eso lo agregamos hacia el resto de microempresas y pequeña empresa, lo que tenemos es que el 95% de nuestra base empresarial es precaria. Y ahí está un problema de productividad, de competitividad, de informalidad, que avanzar para solucionar eso no va a ser sencillo. Bueno, pues entonces fracasó en todo Peña. Fíjate que hay una situación que representó Bloomberg, no sé si lo vieron en el periódico El Financiero, esto estaba firmado por Lourdes Mendoza, es un recuento de daños que hicieron los priistas y ponen como el responsable número 1, el peor presidente que hemos tenido en este país, se llama Enrique Peña, y el peor traidor, Alfredo del Mazo. Eso destroza a todos.
Juárez Cisneros dice que pues nunca se quiso hacer un control de daños y que Peña pues cuando se dio cuenta ya habían entregado todo el poder. Pero a mí lo que me llamó la atención es que yo no sabía que había un acuerdo de Alfredo del Mazo con López Obrador desde febrero de la entrega, de que él se iba a hacer a un lado y por eso no permitió que sus candidatos a las presidencias municipales fueran a los medios de comunicación, a los candidatos priistas. O sea, la debacle fue por responsabilidad o por culpa de todos estos, y lo de la reforma educativa, bueno, pues ya vamos a platicarlo eso más adelante. También nos acompaña el día de hoy Carlos Díaz de León, PRI. Carlos, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, vemos un panorama desastroso en el futuro inmediato con respecto al tema económico. Es el tema fundamental que tiene que trabajar el país. La parte política yo la siento que se está trabajando de manera incluyente, de manera armonizada, pero en la parte económica tenemos problemas muy complicados. En primer lugar, aquí como se comenta, el mercado interno totalmente desplomado. No hay distribución del ingreso, no hay la posibilidad de que un mercado de consumo movido que tenga la posibilidad de reactivar precisamente la economía nacional, está prácticamente estancado. Definitivamente el modelo para mí tiene que seguir continuando en el sentido de que la iniciativa privada sea la punta de lanza del modelo, pero también es importantísimo que el Estado comience a drenar recursos a ciertas regiones del país, a ciertos sectores del país, y en este sentido tratar de atender las zonas más complicadas del país. ¿Por qué perdió el PRI? El PRI perdió fundamentalmente porque no atendió lo que tenía que haber atendido: desigualdad, pobreza, corrupción, inseguridad. No se atendieron ese tipo de temas y prácticamente fueron los temas que le dieron la posibilidad a Andrés Manuel de ganar. En primer lugar, si el PRI hubiera atendido ese tipo de temas, pues obviamente no hubiera tenido, o se hubiera conservado en el poder, o habría tenido posibilidades de no tener una derrota tan desastrosa como la que tuvimos. Así de sencillo. Entonces, fíjate que yo estuve con la Bastida antier. sí. Y la Bastida, yo le preguntaba cómo había sido el caso particular de él y me dijo: mira, Nino, yo perdí, a estos los aplastaron. Esa es la gran diferencia. Bueno, creo que es muy sencillo y muy claro. Él perdió porque, bueno, pues Fox era un super candidato, seguramente. No lo dijo así, pero él dijo: yo perdí. Pero en el caso de estos los aplastaron. Sí. Pero los aplastaron, ¿por qué? Porque entregaron el poder, porque el primor existe. Porque yo veo a Peña tan relajado, veo a Gerardo Ruiz Esparza que no va a la cárcel, veo a Romero de Champs el martes comiendo con todos los petroleros ahí en Torre Castilla. Dije: ay, pues estos todavía no se esconden, no se darán cuenta que ya los van a empezar a perseguir, o cuándo van a empezar a correr, o cuándo se van a empezar a ir. Leopoldo Baeza. Leopoldo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar contigo y con mis compañeros de panel. Yo creo que lo preocupante es lo que decía José Luis, desde el punto de vista de la herencia que va a dejar el gobierno actual al nuevo gobierno de López Obrador. Y en específico me preocupa un tema que es el que hemos tocado en varias ocasiones contigo, que es un tema toral, un tema trascendente en el país, que es la reforma en materia de justicia laboral. No podemos aspirar a ser un país de primer mundo con una justicia laboral súper precaria y con una reforma que va a dejar en una posición aún peor y más complicada tanto al sector patronal como al sector obrero. Yo creo que ese es un tema que es importante que toquemos, que hablemos, porque finalmente pues es la base sustentable y la base de la pirámide económica de nuestro país, ¿no? El trabajo. Bueno, pero yo creo que ya veníamos arrastrando problemas con Poncho Navarrete. Poncho Navarrete tenía a Zorrilla la Rata robando ahí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ahora le dan la Secretaría de Gobernación y sin saber ni tener la menor idea, va a una supersecretaría en donde rompemos el récord de ejecuciones y de matanzas porque si tenemos un secretario de Relaciones Exteriores que llegó ahí para aprender, ¿qué podemos esperar? Bueno, pero eso ya se va, afortunadamente ya se va. Haber soltado el SAT yo creo que le dolió, y ahora la contadora me decía: no, yo creo que lo más difícil es que no estudié en Harvard, porque es lo único que tiene enfermo a Luis Videgaray, ¿verdad? Que el SAT va a estar en manos de una contadora, no de alguien de Harvard. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Genaro García, abogado. Genaro, me da mucho gusto. Buenos días, Nino, pues con el gusto de estar aquí siempre con
con las novedades, ¿no?, del momento. Y yo estoy más optimista que pesimista. Yo también. Yo creo que las cosas se están dando mejor de lo que yo esperaba, por lo menos. Está bien. No estamos peleados, no nos estamos reventando la madre. Sí, no, entre afortunadamente, yo creo que ahorita la paz social que tenemos, bueno, pues por lo menos nos tiene tranquilos. todos. Un mes. Tranquilo. En el otro lado de la moneda, pues estaríamos todos Judicializado. más inquietos y más molestos. Pero bueno, yo creo que ahorita los problemas que nos acarrean al país es volver a revivir la economía, volver a echar a andar la economía. El problema es económico. El empleo es muy importante. Yo creo que para reactivar la economía hay que generar empleo. Eso implica inversión, implica echar a andar el mecanismo económico. Para fomentar el empleo necesitamos ser atractivos para los inversionistas. Necesitamos que la pequeña y la mediana industria tengan garantías. Necesitamos seguridad en el país también, yo creo que es muy importante. La seguridad para mí es importante en todos los aspectos, para invertir, para poder trabajar, para poder estar a gusto. Yo creo que es básico y eso es lo que a mí más me preocupa, que se ha hablado de muchos aspectos, pero el aspecto de la seguridad, pues yo no he visto que le pongan un énfasis como el que yo quisiera que existiera, ¿no? Las reformas al Código Penal yo creo que no operaron, no funcionaron. Mira, ese es el titular de reforma. Eso es lo que comentaba, es terrible. ¿Cómo es posible donde tenemos un mayor número de militares, un mayor número de marinos, un mayor número de policías federales, esté sucediendo esto? Azotan a Guerrero 19 grupos armados. ¿No hay inteligencia? No es posible. ¿El CISAIN para qué carajo servía? ¿Para estar espiando a los adversarios políticos? Claro. No, el problema es que no hay programas o planes tangibles para que esa inseguridad desaparezca, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno entrante tiene un gran paquete y pues esperemos que haga una buena labor. Hay muchas cosas positivas y otras cosas que a mí no me gustan en lo personal. ¿Qué no te gusta así, rápido? Yo creo que las incongruencias. No me gusta hacer una cosa que va en contra de otra, ¿no? Yo creo que Ahora sí no hablaste como Peña. No soy muy político. Explícate. No soy muy político, no me gusta mucho la política, ni menos meterme en el fondo de la política, pero nombramientos como el de Bartlett me parece que es absurdo, ¿no? Ay, a los 82 años ya perdónalo, cabrón. Perdóname, hoy en día las personas de más de 40 años batallan para conseguir empleo. Y el señor de los 82 va a arrancar en la CFE, ¿no? Yo creo que es un poco incongruente, no tanto por su trayectoria política, sino por su capacidad la para política manejar. No fue trayectoria, fue una desgracia. Fue una desgracia, definitivamente. A mí me corrió 5 veces de la Secretaría de Gobernación. No lo dudo. No, sí. Bueno, a Emilio Azcárraga mismo lo corrió del país, a Jacobo Zabludowski lo corrió del país, ¿no? Era un terrible secretario. A los que lo agarraron de mal humor. Sí, porque creo que es un poquito intolerante el hombre, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy... no se ve tan buena persona. Yo estoy esperanzado en que las cosas se hagan bien. Y además, yo creo que nos corresponde a todos pensar positivamente y poner nuestro granito de arena para que esto cambie. La próxima semana vamos a hacer un programa que te quiero invitar, se llama el programa de los optimistas, para que El club de los optimistas. Bueno, no si voy se a van a aprender. reír a ustedes, no los invito, carajo. Eduardo Espinosa de los Monteros, abogado. Bueno, pues con ese apellido te fue bien, ¿no? Desde luego, mi querido Nino. Espinosa de los Monteros, pues son los que manejan la lana, ¿no? Pero pues serán los otros parientes, yo soy del ala pobre. ¿Cómo ves todo? Mira, yo a diferencia de lo que acaba de decir Genaro, sí estoy preocupado, no estoy tan optimista como él. Y específicamente hablando del tema laboral, que es el que yo he dedicado los últimos 40 años de mi vida, me preocupa dos cosas. Específicamente lo que ha ocurrido con la reforma constitucional en materia de trabajo, que se ha detenido y que ahora parece ser que con estos nuevos cambios con el gobierno entrante se echa para atrás todo lo que se había avanzado como un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y por otro lado también, Oye, la hablando... Secretaría del Trabajo es inteligente, ¿eh? Alcalde es inteligente y es joven. Bueno, eso es justo lo que iba a decir. Ese otro tema también, a diferencia de la preocupación de Genaro por el nombramiento de un político viejo como Bartlett, pues ahora una persona tan joven en la Secretaría del Trabajo y con muy poca experiencia específicamente en el área del litigio laboral,
pues no le veo muchos muy buenos augurios. Poncho Navarrete a esta tenía reforma. litigio laboral. No, desde luego Javier que no. Lozano tenía litigio laboral. No, Pues, cero. Javier Lozano, recordemos que iba a ser el secretario de Comunicaciones y Transportes y lo veta en ese momento Emilio Azcárraga, dijo no, porque trabajó en Televisión Azteca, sácalo de aquí. Y Calderón dijo, pues pónganos la del trabajo. Y ya, ahí lo pusieron. Bueno, sabemos que Javier Lozano principalmente entró a la Secretaría del Trabajo con dos temas que no resolvió, y uno era el problema de los mineros, Hasta aquí. y el otro era justamente sacar la reforma laboral, que tampoco la sacó. Ese es realmente el antecedente de Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y de Poncho Navarrete sí, no tengo la menor idea cómo fue a caer ahí, pero sí, Porque no efectivamente. tenía otro cargo, él quería ser Procurador General de la República. Efectivamente tenemos perdido mucho tiempo en esa área, y el sector productivo, especialmente la parte empresarial, se ha visto muy afectada en eso, y la reducción obviamente de la planta laboral, ¿no? También nos acompaña el día de hoy Antero Roel, abogado especialista en materia laboral. Antero, mucho gusto. Mucho gusto. Buenos días. El otro día estuvimos hablando de ti, ¿te acuerdas? Sí. Le fue como en feria. No, ni le platique porque se levanta y se baja. Y decían que no escuche. Yo pensé que no llegaba, Que no vea Antero el programa. No te fue nada bien, porque aquí los amigos tuyos Son amigos. son amigos, no, conocidos. Antero. Gracias. Sí, aquí un punto toral importante. Mira, estuve, no por presunción, pero estuve de vacaciones en el otro lado de Estados ¿Y Unidos. saliste del closet o qué pasó? No. Ahora sí no entendí. Sí, mira. En Europa. No, Ah, en en Estados Asia. Unidos. En Estados Unidos. en el otro lado de Estados Unidos. cerquita. Pues sí. En Estados Unidos va cualquiera, cabrón. Exactamente. A Europa ya no. Todavía podemos ir ahí. Entonces, Mientras esté Trump, no hay problema. fíjate que me di cuenta de algo muy interesante. Llegamos a un restaurante mexicano, de comida mexicana, y que lo atienden puros mexicanos. Excelente servicio. La gente ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? estaba en San Diego. Porque Nueva York está lleno de poblanos, ¿sí? Manejan los restaurantes maravillosamente. ¿Por qué fueron a Nueva York? No sé. Maravilloso. Yo vi desde el punto de vista de trabajo algo muy interesante. Trabajaron bien, pregunté cuánto es lo que le pagan la hora. Entre 7 y 14 dólares la hora. Nada que ver con nuestro México. 88.3. $4 por todo el día. Sí, no puede ser, no tiene lógica. Yo creo que parte de este problema entre la política, la parte económica, es que no se han fijado que todo mundo está haciendo como que trabaja y el patrón está haciendo como que paga, ¿no? Las outsourcing llegan con estas nuevas ideas donde es obviamente un desvío para no pagar impuestos. Entonces, ¿por qué no se concentra que Hacienda haga una reforma a donde bajen los impuestos? No, pero una reforma hacendaria, no fiscal. No fiscal, en donde bajen los impuestos, Eso genera riqueza. en donde simplifiquen, Claro. porque todos los que contribuimos, por cierto, acabo de ir a Hacienda para mi firma, que bueno, los ojos, las manos, bueno, me tienen conocido. ¿Qué te pareces al Chapo, no? ¿Ya Ah, por fin con vas a el- pagar? Te Ya pareces voy a al pagar. Chapo. Entonces, pues no puede ser, ¿no?, que dejemos de que Hacienda haga una reestructura, baje los impuestos y que los empresarios no les duela pagar, porque sabemos que los que pagan se vuelan la lana y es un círculo vicioso. A ver, con Sergio García Ramírez salieron con 10, 20, 30 y no funcionó. ¿Te acuerdas? ¿Por qué no funcionó? ¿Porque generó inflación? Mira, en ese punto yo creo que lo que pasó es que desafortunadamente la aplicación Estaba mal. está mal. La idea a lo Sí, mejor el fue 10, buena. 20, 30 se veía así como muy promisorio y pues parece que no funcionó. Es más, tú te podrás dar cuenta o recordar todos los pactos que hubo económicos para ayudarse y que todos los... Para ayudar a Salinas, Bueno, de alguna forma. porque le dijo a De la Madrid, yo quiero pactos para ganar, Que venían pero desde la el mejor pacto fue el que paró todo el sistema. El que tiró el sistema, en ese momento ganó de volada en la presidencia el señor Salinas. Oye, Salinas no ganó la presidencia, que le pase el micrófono, que no se oye.
Ah, perdón. Estás muy enojado tú con Antero, no lo quieres. Es mi amigo. Yo también. Sí, mira, yo creo que, terminando la idea, es que Hacienda debe de ser una estructura, ayudar, para que sea más fácil que podamos pagar mejor a la parte trabajadora, y la parte trabajadora va a empezar a activar la economía. No es lo mismo que alguien trabaje $14 por hora a 88 o 30. No, y lo más terrible, que tengas que contratar un contador para hacer tu declaración. Y allá los gringos, está la señora de este lado, el señor de este lado, y están llenando el formulario y están pagando sus impuestos. Y no tienen ninguna bronca. Pero mira, están al corriente. Es muy fácil. Vamos a un restaurante en Estados Unidos y pagas el 7%. Claro. Aquí pagamos el 16%. Allá pagan el 10%. Aquí pagamos el 35% del ISR, más todos los demás, el de predial, el de las placas, el de los verificentros. ¿Sabes cuántos verificentros vi? Ni uno. Ese negocio no existe allá. Las gasolinas son mejores. A 10 pesos el litro. Aquí está a 20. A 20. O sea, ¿cómo vamos a poder? O sea, nosotros en México caminamos, pero hacia atrás. Y por eso dicen que California, que es el estado más rico de Estados Unidos, Podía ser un estado, podía ser un país. Sí. Sí, tiene tal riqueza que podía ser un país, California. y que yo creo que eso es lo que nos falta, cambiar nuestra manera de pensar. Ya. No creo que un señor que ahora ya es presidente virtual va a traer la cuarta Presidente transformación. electo. ¿No? Bueno, No virtual. bueno, ok, electo. ¿Por quién votaste? Yo, la verdad, voté por el PAN. ¿Tú por quién votaste? También. ¿Tú? También. Puros panistas. A ti no te pregunto porque te va a dar vergüenza decir que votaste por el PRI. No. También nos acompaña Lisbeth Padilla. Mucho gusto, Lisbeth. Hola Nino, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Buenos días a mis queridos colegas de esta mesa. He escuchado sus opiniones y bueno, pues la mayoría opiniones de tipo laboral. Pero a mí me parece que la problemática del país, y yo sí estoy muy contenta estoy muy optimista también, igual que el licenciado, estoy muy optimista porque uno de los elementos básicos de la agenda de Andrés Manuel fue el combate a la corrupción, básico. Entonces, teniendo la mayoría Andrés Manuel en el Congreso, en la próxima presidencia de la República, no va a tener problema para combatirla. Lo que usted nos estaba mencionando, licenciado, efectivamente eso obedece sistémicamente a cuestiones de tipo de corrupción. Las mismas normas de combate a la corrupción aquí en México, ustedes son abogados, no me dejarán mentir, las mismas normas están hechas a modo. No podemos tener delitos cometidos por hechos de corrupción con penas mínimas de 2 años de prisión, en donde un corrupto, por ejemplo, no enriquecimiento ilícito, 224 del Código Penal Federal, en donde un corrupto pueda irse a un procedimiento abreviado, pagando una reparación del daño, además negociando con el Ministerio Público, supongamos 50 millones de dólares, negocias 2 millones de dólares y te vas 2/3 de la pena mínima prisión. Estamos hablando de 1 año 4 meses, ganando 48 millones de dólares en este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, así las perspectivas en México, pues efectivamente no vamos a avanzar. No vamos a avanzar aunque tengamos una reforma laboral maravillosa, aunque tengamos una reforma educativa maravillosa. Queremos reactivar la economía en el país. Bueno, pues las corporaciones extranjeras transnacionales, que son las que invierten en el país, no lo van a hacer si seguimos siendo en materia de transparencia el número 146, ¿verdad? En materia de corrupción, y también si somos el primer país en materia de corrupción de la OCDE, de los 32 países que la conforman. Entonces, a mí me parece que Andrés Manuel tiene una gran oportunidad. Yo, como dicen, ¿sabes qué? En 6 años no se arregla el mundo. No, claro que sí. El país se arregla en 1 mes si Andrés Manuel aplica la norma jurídica que tenemos. Nos hemos pasado criticando a López Obrador de sus tarjetas de crédito y de los famosos 50,000 pesos y de todo eso. Y a Gerardo Ruiz Esparza le dije, ¿cuánto es tu tarjeta de crédito? No, nada más la uso para gastos menores. A Pepe Calzada también para gastos menores. Entonces las tarjetas de crédito es para nosotros los imbéciles, claro, para estar ahí metidos en el SAT. Claro. Entonces yo creo que es una forma de atraparnos. Pero yo me pregunto, ¿por qué 18 secretarios, ninguno de los secretarios hizo su declaración 3 de 3? Y cuando la hizo Pepe Calzada, ¿por qué la hiciste, Pepe? Porque me regañó Peña, que me dijo,
Yo les dije que no hacían 3 de 3. Dicho por Pepe Calzada. Y Pepe Calzada además tenía algo que era virtuoso, nada más tenía una camioneta. Yo decía, ¿y si tienen que llevar a los niños al colegio? Y le hace falta otro vehículo, ¿no? Entonces nos ven la cara de güeyes. Claro. Mira, yo creo que tenemos un problema grave en el sector laboral. Tenemos un chorro. Sí. Santiago Levy acaba de escribir un libro muy interesante donde dice ¿por qué México no crece? Y uno de los temas es cuando eres empresario y le pagas a una persona 10,000 pesos, a ti como empresario te cuesta 14,000. Claro. Estamos hablando del 40% de sobrecosto. Entonces es fácil llegar con el empleado y decirle, mira, 10,000 más prestaciones o 12,000 por honorarios. Tú ganas, yo gano, nos ahorramos todos una lana y asunto arreglado. Lo que propone él es hagamos del sistema de salud algo universal, que no lo pague el empresario como hoy se paga el IMSS. Y de tal forma, bueno, logramos... Coneval dice que si se hiciera algo así, el mayor problema de pobreza en México es no tener acceso a servicios de salud. Eso nos costaría, el problema es como 1 billón de pesos, más menos 1.2, más menos, ¿no? Ese es el problema de hacerlo. Significaría que tendríamos que meterle impuestos a todos. Sobre una reforma fiscal hay que señalar algo. En México tenemos IVA. Entonces, yo produzco algo, pago IVA y al venderlo cobro IVA. Entonces, ese diferencial es el que yo le reporto a Hacienda. En Estados Unidos no sucede así. En Estados Unidos vendo algo en 10 pesos y el 7% es para el IRS. Claro. Punto. No hay nada que deducir. Muy sencillo, pero es que es muy sencillo. Algo así deberíamos de tener en México, algo mucho más sencillo de contabilizar, de fiscalizar, etcétera, etcétera. Y déjame, te pongo algo en lo que los mexicanos debemos de pensar muy bien sobre el tema laboral. Hicimos un estudio de qué ha pasado con el salario promedio diario en 2 entidades en los últimos 10 años. Agarramos Querétaro, que ha crecido mucho en el sector aeronáutico, y agarramos Quintana Roo, porque tiene un gran crecimiento en el sector turismo. Resultado de los últimos 10 años. Querétaro, el sueldo ha subido 40%. ¿Por qué? Porque tenemos más ingenieros aeronáuticos trabajando ahí que están dispuestos a pagar más por el mismo servicio. Pero en Cancún, donde tenemos el sector turismo, el sueldo ha bajado. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo empleo de muy bajo nivel. Pongamos 2 ejemplos. Si yo el día de mañana pongo en el periódico un anuncio donde requiero a un cuate que se ponga a hacer remaches al fuselaje de un avión, pues no le puedo pagar 10,000 pesos. Es un técnico 15,000. especializado, un técnico especializado. Con una gran responsabilidad de que si el remache se sale, adiós avión, ¿no? Si del otro lado en Cancún digo, necesito una persona que haga las camas, sí, o un garrotero. Llegan 50 y el que quiere el sueldo, qué bueno, y el que no sigo bajándole y bajándole, ¿no? Entonces, como país tenemos que entrar a un tema de buscar mayores niveles de productividad. Ya no podemos estar compitiendo con la parte de maquila barata. Lo que están negociando en este momento en el Tratado de Libre Comercio es que no es que México le suba los sueldos a la maquila, es que una parte de los autos, el 30 o el 40%, se haga en un lugar, en este caso Estados Unidos o Canadá, donde el sueldo sea mayor que en el otro, de alta mano de obra. Ese parece ser que va a ser la gran solución, y de esa manera Estados Unidos va a decir, bueno, en lugar de que haya una cláusula sunset, que cada 5 años se vaya, habrá una cláusula de revisión de cada 5 años. Pero como país no queremos entender que la alta productividad es lo que genera los altos sueldos. Y bueno, lo estamos viendo con Apple. Apple ayer llegó al $1,000,000 de millones de dólares, una sola empresa. Qué grueso está eso, qué grueso. Yo cuando vi esa cifra, bueno, hasta el muerto resucitó, cabrón. Hasta el muerto dijo, ¿y yo hice eso solo? José Luis. Mira, yo creo que aquí parte de lo que se va a tener que hacer es diagnosticar cuáles son los 4 o 5 elementos estructurales y de fondo que tienen que resolverse para poder avanzar en la agenda de crecimiento, desarrollo social y de transformación del país. Porque para mí el problema de pobreza es un problema de ingresos. Es decir, si la persona tiene un ingreso de 10,000, 15,000, 20,000 pesos al mes, es muy distinto a que cuando nosotros observamos que hay más de 2 millones de mexicanos que tienen una ocupación y no les pagan nada.
Eso en otros lugares se llama esclavismo. Y esa cifra es por lo menos 5 veces más grande que quien gana más de 10 salarios mínimos que hace rato comentábamos. Cuando a esto le agregamos quién gana cuando mucho un salario mínimo, pues de acuerdo a las cifras del INEGI, de lo que estamos teniendo que agregarle son otras 7 millones de personas, que no necesariamente son trabajadores asalariados, ojo. Claro. De esos la mitad son trabajadores asalariados, pero la otra mitad es gente que tiene su pequeño negocio, su micronegocio, y que ese no le da ni siquiera para ganar un salario mínimo. Entonces, para mí el principal desafío que tiene el país en los siguientes años es cómo genero crecimiento económico que genere la suficiente riqueza y que ésta se distribuya de manera más equitativa. Y aquí me parece que está el problema de fondo. ¿Por qué? Al final del día, la generación de empleo tiene del otro lado a las empresas. Es decir, hoy lo que tenemos es 90% de micronegocios, la mayoría en la informalidad, la mayoría en el comercio al menudeo, es decir, gente que tiene que salir a la calle a vender para poder enfrentar los problemas de desempleo, de bajos salarios, de incapacidad del sector formal para poderlos asimilar y que encuentra una ocupación con la cual tiene un ingreso mínimo. ¿Cuál es el problema de ese ingreso mínimo? Que caen en una trampa de pobreza, una trampa de informalidad, una trampa en donde no hay incentivos para poder pagar impuestos, para pagar los servicios, energía eléctrica, el uso del suelo que eso requiere. Y esa trampa fue generada por un modelo económico en los últimos 30 años. Si no transformamos ese modelo económico, difícilmente con otros cambios vamos a poder generar que hoy 4,5 millones de empresas, de pequeños negocios que existen en la economía, que la mayoría son informales, entren a la formalidad. Y la cifra es bien clara. Si nosotros vamos a las cifras del Seguro Social, solo tenemos 950,000 patrones registrados. Si vamos al INEGI tenemos más de 5 millones de establecimientos. Es decir, hoy emprender en nuestro país se hace en la informalidad. ¿Cuál es el detalle de eso? Que si entonces este emprendimiento se hace en la informalidad, el empleo que genera de bajos salarios, sin prestaciones de seguridad social, sin prestaciones de Infonavit, también se da en la informalidad. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el nuevo gobierno? Yo coincido, va a tener que luchar contra la corrupción, pero eso se combate, no se acaba. En ningún país del mundo no existe corrupción. Lo que existen son sanciones para quien se le agarra, se le mete a la cárcel e inmediatamente, digamos, eso se soluciona hasta ahí. Se va a tener que combatir la corrupción. Ahora, ¿de qué tamaño es el desafío? Si la estimación que tiene el presidente electo, su secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, es correcta, de que eso libera recursos de 500,000 millones de pesos, 400,000 millones, nada más como términos comparativos, eso representa el presupuesto de un año de la Ciudad de México y del Estado de México. ¿Cuántas personas vivimos en estas entidades? Más de 30 millones. ¿Qué implica esto? Que la lucha contra la corrupción va a liberar una serie de intereses que están funcionalizados no nada más adentro del gobierno, hacia afuera del gobierno. Y eso va a tener que enfrentarlo la administración que viene, porque ahí se va a generar un problema importante. Entonces, desde mi punto de vista, en los siguientes años, en los años por venir, primero se va a tener que generar un nuevo esquema de política económica que permita generar empresa, que genere empleo formal. El tema de la productividad no va a ser algo menor, porque la productividad lo que implica también es tener diferenciales productivos, es decir, implica ir a sectores que generan valor agregado. Comercio por menor no va a tener gran valor agregado, lo que genera es empleo. Vamos a tener que generar además una política industrial. Hoy en el mundo los países que más crecen, Corea, China, Malasia, Vietnam, es porque hicieron industria. Y detrás de esa industria hay un sistema educativo de calidad que genera técnicos, que genera ingenieros. El problema es que esto es de mediano y largo plazo. Eso no se va a resolver en un año, en 2 años, en 3 años, porque la naturaleza del problema implica pensar en 12, 18, 20 años. Entonces, desde mi punto de vista, para cerrar, el próximo gobierno va a tener que escoger los 5 elementos sobre los 6, 7 sobre los cuales va a tener que tomar acciones inmediatas. Además lo va a tener que hacer con la sociedad, es decir, con el sector privado, con la academia. Va a tener que detonar nuevos mecanismos de financiamiento, porque si no hay recursos para las empresas no va a generarse ese crecimiento económico. Y termino ahora sí con esto. Y el problema no es de que le demos más dinero al sector público. El año pasado el gobierno federal tuvo 580,000 millones de pesos de ingresos excedentes.
además de lo presupuestado. En 2016 tuvo 630,000 millones de pesos de recursos excedentes. Entre 2003 y 2017, 3.8 billones de pesos de recursos excedentes. Dinero hubo. ¿En qué se gastó? Mira, ahorita que estás tocando lo de la educación, es que no le hemos apostado a la educación, esa es la verdad. Eso de la reforma educativa es una vacilada de Peña Nieto que no sirvió para maldita la cosa. La primera reforma educativa en la que tuvimos nosotros oportunidad de trabajar fue la de Monterrey, que era del Baester Gordillo, Juan Díaz de la Torre y Luisito Castro, que eran sus empleados. Después vino otra segunda reforma educativa, la de Manuel Bartlett. Después vino otra tercera reforma educativa con el actual secretario de Educación, que junto con Cedillo sacaron a través de la SEP una reforma educativa. Pero reforma educativa era una vacilada, no existía ni nada de contenidos. Y la última, pues ustedes recordarán el libro de texto de Emilio Choipet con 204 fallas, errores de ortografía. ¿Cómo rescatabas todos esos libros para destrozarlos y desbaratarlos? Es que no le hemos apostado, como que a nadie le importa esa madre y como que todo el mundo dice, ay, dales cualquier cosa, y ponían a Luis Enrique Miranda a darles billetazos el día 15 de mayo para que se fueran a sus casas. Y ese es el problema que hemos tenido. Mira, dos elementos bien simples. Patentes, en donde se refleja el resultado de esto. China en 2016, 1.3 millones de patentes solicitadas. México, 17,000. En términos educativos, prueba PISA, estamos en los últimos lugares siempre. El nivel de prueba PISA de hoy básicamente es el más bajo en los últimos 10 años. Tenemos el sistema educal, que está en castellano, es el de los españoles, nada más es aplicarlo para nosotros. No hemos hecho jamás absolutamente nada. El gringo tiene 5 steps. Cada año lo van actualizando. El japonés es exactamente lo mismo. O sea, como que el mundo ya lo descubrió. ¿Por qué nosotros nos hemos parado y nos hemos detenido tanto tiempo en una barbaridad de esas? Y después Aurelio Nuño, el coordinador de todo lo que iba a ser la reforma educativa, lo mandan de coordinador de MID y ponen a Otto Granados, que era el director de comunicación de Salinas de Gortari y también era director de comunicación de Montiel. O sea, ese es el que va a manejar la reforma educativa. Estamos por eso tan jodidos, yo creo, ¿no? Si te vas a reír, ya no te invito. Si te vuelves a reír, no te vuelvo a invitar. Carlos Díaz de León. Mira, Nino, el gran problema, el megaproblema del país es corrupción, y de ahí se deriva todo lo que estamos comentando: desigualdad, pobreza, baja calidad en el empleo, baja calidad en la inversión. Pero ustedes fueron los culpables, ustedes vaciaron el gobierno, Mira, cuando dijo Peña, yo no me despierto con el ánimo de joder a México, pero lo jodió. Bueno, entonces aquí el asunto es el siguiente. Yo considero que sería importantísimo que el mega problema del país hay que atacarlo. ¿Cuál es el tema corrupción? Que le pega prácticamente a todos los sectores del país, ¿no? El tema educativo, el tema laboral, el tema de inversión, el tema de buscar nuevos proyectos, todo tiene que ver con corrupción. Entonces, en ese sentido, lo que considero fundamental es que sí, todas las grandes crisis de nuestros sistemas económicos, desde la época del 29 a nuestra fecha, de 1829 a la fecha, han sido crisis de empleo, crisis de trabajo. Y aquí lo fundamental en el país, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tratar de implementar calidad. ¿Calidad en qué? En la inversión, en el gasto, en el empleo, para que sea un empleo productivo, que es muy importante, y que tenga la posibilidad de que tenga una remuneración interesante. Porque si tú no tienes un empleo que valga la pena, pues no hay posibilidades que el bienestar llegue a la familia, llegue a la sociedad en términos fundamentales. Entonces, aquí importantísimo es lo siguiente: tenemos que impulsar una política laboral en el sentido de que tenemos que implementar de manera fundamental y priorizar el tema calidad. Si no hay calidad en el país, estamos prácticamente tronados, y en ese sentido dar un golpe de timón, porque todo lo que está en este momento... Oye, pues se equivocaron ustedes. 89 años perdieron el tiempo. Bueno, yo creo que se hicieron algunas cosas bien, sí, pero desafortunadamente todo... Pero llegó Peña y acabó con todo. Todo tiene un ciclo. Peña tuvo que haber atacado ese tipo de problemas: corrupción, desigualdad, pobreza. Era hacerse el harakiri, güey. Era hacerse el harakiri Peña, no jodan. Leopoldo. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que están mencionando en la reforma educativa, pero yo creo que el gran problema del país siempre ha sido que quiere descubrir el hilo negro. Si ya hay algo que funciona en China, en España, ahí está. Vamos a copiarlo y vamos a implementarlo, lo tropicalizamos y lo implementamos, punto. Vamos a dejarnos de tonterías. Ahora, lo que están diciendo mis compañeros sobre el trabajo, sobre las empresas, también no hay que irnos por las nubes. Vamos a cuidar a los patrones, vamos a quitarle
cargas fiscales, vamos a hacer que sea sencillo tener empleados, no que sea un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que estamos fomentando es precisamente que los patrones no sean formales, que estén en informalidad. Vamos a hacer que crezcan los outsourcing, donde estamos primando a los trabajadores de muchos derechos, de PTU, de miles de cosas. ¿Por qué? Porque es muy caro tener empleados en este país. Por eso es que los salarios son tan precarios, porque la carga impositiva de los patrones es bestial. Como país no estamos cuidando a los que mueven la economía, que son las empresas. Y ahí es donde radica el gran problema de este país. Walmart quiso hacer varios cambios, y uno que era muy sencillo, que trabajaras cerca de tu casa. Y entonces estaba muy fácil para ellos regionalizar, se puso de acuerdo con Banamex, Banamex dijo también lo mismo, y entonces se presentó esa idea de que también las personas que trabajaran en Banamex, en la sucursal Banamex, fuera cerca de tu casa. No, eso no lo permitió nadie. Como que fue un verdadero desastre, y Walmart dijo, mira, yo no voy a salvar a este país. Todos queremos ayudar y todos queremos beneficiarnos para ganar más dinero. Por supuesto. Para ganar más dinero. Es un negocio. Porque el tipo va a estar tranquilo a 20 minutos, a 30 minutos y no va a perder 4 horas y llega a maltratar a medio mundo. Por supuesto. Y como te digo, la carga impositiva de los patrones es prohibitiva. Por eso es que tenemos, muy fácil para las estadísticas del Seguro Social, cualquier cantidad de trabajadores que ganan el salario mínimo. Sí, ¿Por qué? Porque si registras un salario superior, la carga impositiva es bestial. Pero Miguel Arriola metía 2 millones cada vez que tenía que hacer esto para darle la información a Peña Nieto. Entonces, claro. Digo, ¿para qué nos hacemos los mensos, no? Yo creo que todos coincidimos en que el principal problema es corrupción. No, el principal problema es corrupción, y yo creo que la corrupción pues va de la mano de la impunidad. Mientras siga habiendo impunidad, la corrupción va a seguir circulando a toda madre. Pero no va a ser fácil abatir la corrupción, claro. A ver, si tienes a César Duarte ya para meterlo a la cárcel, sí. Pero saben todos que si meten a César Duarte a la cárcel, va a soltar la sopa de que le mandaban 250 millones de pesos mensuales, nada más a través de Chihuahua, a través de Alejandro Gutiérrez, su secretario adjunto de Manlio Fabio Beltrones, para el Partido Revolucionario Institucional. Eso multiplícalo por todos los gobiernos de los estados. Eso dijo, a mí me hacen los mandados, su visa está vencida, él ya es una persona que debería ser buscado por los Estados Unidos. Claro, pero bueno, yo creo que es parte del acuerdo, ¿no? Pues no. Quizá. Pero bueno, yo pienso que lo que tenemos que hacer para abatir la pobreza, que es muy importante, ya hablamos de la corrupción, bueno, la impunidad no puede existir porque si hay impunidad seguirá habiendo corrupción. Claro. Ahora, la pobreza, para abatir la pobreza, ¿qué necesitamos? Dar dinero a la gente. La gente, ¿cómo va a obtener dinero? Con empleos justos y bien remunerados. Ahora, con empleos estables, porque la gente lo que requiere no es andar vendiendo chicles para ganar 100 o 200 pesos al día, sino un empleo donde tenga un salario fijo, donde tenga prestaciones, donde tenga una calidad de trabajo, una calidad de vida, que por lo menos sepa que cada día 15 va o cada semana va a obtener un sobre con algo de lana y sobre todo esa estabilidad, ¿no? Esa estabilidad de saber que puedo crecer, que puedo mejorar. La capacitación es importante porque en nuestra Ley Federal del Trabajo la capacitación es prácticamente letra muerta. Porque sí, es muy bonita teóricamente, pero en la práctica, yo lo digo, no hay una capacitación real a los trabajadores. No hay interés de los trabajadores por capacitarse porque están preocupados por otras cosas. Y el patrón tampoco está preocupado en capacitar a sus trabajadores porque está más preocupado en… Porque si lo capacita se le va a otra empresa. Sí, por 2 pesos más. Bueno, ¿sabes qué es lo? Capacitación. Lo que hay que tratar es de capacitar a la gente para que se quede, para dar estabilidad en el empleo y sobre todo para que haga más productiva la empresa. Porque la productividad la dan los trabajadores, a fin de cuentas, es la mano de obra la que te hace productivo. Y la productividad no es más que hacer las cosas bien al menor tiempo y costo. Eduardo. Yo sigo preocupado, como decía hace rato, por la reforma laboral, porque tenemos desde el sexenio, si no mal recuerdo, desde el sexenio de Carlos Salinas, tratando de verdad de hacer una verdadera reforma laboral, justamente para impulsar todo este crecimiento de la productividad del país. Sabemos que el 80% de los patrones son microempresas de 20 trabajadores o menos, más del 80% de la población gana salario mínimo o menos, y ahí es donde debemos enfocarnos un poco, en ayudar al crecimiento de la planta productiva. Hablaban hace rato del por qué los inversionistas extranjeros no quieren venir a invertir a nuestro país.
Gran parte de eso tiene que ver con esta reforma laboral, justamente en un tema que ha sido intocable históricamente por algunos sistemas y medios de corrupción, como es la parte sindical, ¿no? Hablábamos ahorita, sí, de corrupción, sí hablábamos de inversión, sí hablábamos de impuestos, pero ¿y los sindicatos qué? ¿Cuánto te cuesta tu plaza en Pemex? 100,000 pesos. Así es. 100,000 pesos que tienes que dar. Y tenemos una bola de líderes sindicales multimillonarios, pero trabajadores pobres. Y ahí es donde debemos enfocarnos un poco, a crear un poco de igualdad, de la justicia en la repartición, de la productividad, de todo esto, ¿no? ¿Por qué no existía, como decía ahorita Genaro, unos planes de capacitación y productividad realmente bien utilizados en las empresas para hacer crecer al personal? Pues porque justamente hay corrupción en esos medios sindicales, que son los que deben estar cuidando que realmente las condiciones laborales de los trabajadores... Eran los sindicatos blancos, ¿no? Bueno, son los sindicatos blancos, pero no solo vamos a hablar de sindicatos blancos, vamos a hablar del sindicalismo corporativo, por ejemplo. El sindicato más grande de Latinoamérica, el de los maestros. 1,600,000 van a votar por usted, señor Meade. Nos hemos comprometido el día de hoy. Y realmente, yo cuando oí ¿cómo a están Juan los Díaz maestros? de la Torre dije, puta... ¿Cuánto gana un maestro? ¿Qué tipo de maestros tenemos? ¿O cuántos trabajos debe de llevar a Sin cabo? embargo, la lideresa sindical, sabemos que sí tiene un poquito de dinero más que cualquier trabajador común y corriente, ¿no? Cualquier maestro. Entonces, sí insisto que es muy, de verdad, importante que ahora se le, hablando de la importancia que va a tener ahora este cambio de gobierno con la con el nuevo planteamiento estratégico de López Obrador en todos los temas que son realmente importantes para el país, se le dé de verdad con seriedad una buena vista al tema laboral y esta reforma que nosotros vimos con muchos muy buenos ojos, se lleve a la práctica. Le dicen que no estoy. No, puta, no se lleve a la práctica y que realmente tengamos una verdadera reforma laboral para que haya crecimiento en ese sector. Espérate, porque ha de ser Peña, ¿no? Ha de ser Peña. Ay, no, sí es Peña, no. No acepto llamados de Colombia, Dios. Para la toma de posición de Duque, ¿quiere hablar conmigo? No, soy el carajo. Antero. Bien. ¿Para qué pierde, no? Si hubiera ganado, puta. A sus órdenes, señor presidente. A sus órdenes, señor presidente. Fíjate, Nino, que hay algo que también en esta cuarta transformación que se nos avecina y que, como dice mi compañero Genarito, que está muy positivo. Ay, Genarito. Nosotros también estamos ternurita, queriendo ser positivos, ¿no? El hecho de que se bajen los salarios a todo el poder judicial, es decir, magistrados, ministros, que es un sector, jueces que han estado en todas estas reformas cuidando que no se volvieran corruptos por ganar poco. Yo me pregunto, ¿estarán muy contentos con su nuevo sueldo? ¿Estarán cumpliendo con el mandato judicial que les fue concedido? Porque no es lo mismo que un ministro que gana más de 500,000 pesos, más bonos, más bla, 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 ahora gane 80,000 pesitos. 108, perdón. Sí, pero es vitalicio, es para todo el... No, Luis María Aguilar tiene razón, dijo, no, puta, es para toda la vida, ¿cómo voy a aceptar eso? Y además si vas a comer con Luis María Aguilar está padre porque te llaman y te dicen, tenemos chef, ¿qué le gusta? Comida francesa, comida alemana, comida japonesa. Y dices, no, estos no tienen madre. Con 108 no alcanza. Con 108 no alcanza ni para el chef. Y ahora, ¿verdad? Con esta reducción, los presidentes de la Junta y todo este tipo de personajes, por ejemplo, de la Junta Federal, que ganan más que los de la local. No, Zorrilla robaba, no jodas. Bueno, es que él era el secretario. Zorrilla pedía 2 millones de pesos para Poncho Navarrete. Y le digo a Poncho Navarrete, los pidió para ti. Si me lo compruebas, va a la cárcel. Ay, sí. Ya siempre decía que ¿a dónde los pidió? En el restaurante. Ah, sí, se les entregaron, pues sí, pero... Creo que Poncho dice que él no los vio. Y ahora con el comentario que hicieron que solamente se van a permitir regalos de hasta 5,000 pesos, pues me dejó más preocupado, ¿no? Porque si así está nuestra justicia, ahora con menos sueldo, ¿qué va a pasar con las clases inferiores
de jerarquías. ¿Qué va a suceder? Entonces se va a volver una rebatinga. ¿Sabes para qué sirve la familia? ¿Me quieres regalar un Rolex? Regálaselo a mi hijo. ¿Y ya? Digo, Y a mí no así me de lo fácil. puedes regalar, pero a mi hijo sí. Pero mi hijo sí, mi hijo no. Mi hijo no depende de mí, yo dependo de mi hijo. Muy bien, Lisbeth. Sí, no, definitivamente los empresarios están me parece, en un grave problema con respecto a la competitividad. Y bueno, ahorita estamos hablando de competitividad de tipo legal, pero tampoco olvidemos la competitividad ilegal. O sea, también la delincuencia organizada produce economía, ¿verdad? También todas esas partes del secuestro, de la trata de personas, etcétera, también pide renta. Hay empresarios que les piden renta. Y bueno, si ustedes, como están diciendo, ¿no?, que existen todas esas normas que no permite crecer la materia empresarial, bueno, pues ahorita con la cuestión de las normas de responsabilidad penal para las personas morales, ¿verdad?, de la responsabilidad también administrativa disciplinaria para las personas morales, bueno, pues a mí me parece que lo tienen más complicado. Y bueno, pues viene precisamente a México, está entrando, yo creo que ya tiene algunos años, sobre todo con empresas norteamericanas, estadounidenses aquí en México, la parte del compliance. Además de estar pagando los empresarios toda esa parte, todos esos impuestos a su gente, etcétera, también van a tener que contratar un compliance. Y un compliance aquí en México es carísimo. ¿En qué se basa el compliance? Precisamente en esa parte de vigilar el exacto cumplimiento. Es como si los empresarios se convirtieran en administración pública y tuvieran un órgano de control interno y van a tener precisamente agentes o personas que son especializadas, oficiales de cumplimiento, a que se esté todo cumpliendo, ¿no? Para evitar también la corrupción. Entonces, en ese sentido, si tenemos unas normas que de por sí castigan a los empresarios, pues ahora más, ¿no? Bueno, a un empresario, no sé, mexicano, que tendrá que competir con una empresa transnacional como en el caso de Walmart, bueno, pues yo no sé cuánto le pueda costar una parte del compliance para efecto de que no pueda caer en alguna responsabilidad administrativa, porque ya también la reforma en materia anticorrupción del 27 de mayo del 2015, bueno, pues también va dirigida a ellos. La reforma penal va dirigida a ellos. El lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, va dirigida a ellos. Precisamente por eso esas partes que ustedes mencionaban, ¿no? En materia sendaria, pues digo, si los empresarios no cumplen cabalmente, democráticamente la norma jurídica que se le está implementando, pues es muy probable desde la perspectiva penal y desde la perspectiva administrativa disciplinaria, si tienen contratación con la administración pública, bueno, pues que puedan caer en operaciones con recursos de procedencia ilícita y aunado a ello en materia de delincuencia organizada, porque un empresario, si no cumple precisamente con sus impuestos, nos vamos al Código Penal, al Código Fiscal Federal, artículo 108, defraudación fiscal, defrauda al fisco, párrafo tercero, ¿verdad? Se presume que quien defrauda al fisco está realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita, y si de ahí te vas tanto a los jefes, por ejemplo, al contador, a los abogados, bueno, ya son 3 o más, y se van al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y lo que es peor, cuando fue la reforma en materia de combate a la corrupción, es decir, las leyes secundarias que se publicaron en el Diario Oficial, esto fue el 18 de julio del año 2016, entran en vigor en el 2017, bueno, pues antes, en junio del 2016, se reforma también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y se aumenta un artículo que a mí la verdad me impactó muchísimo, sobre todo por la parte empresarial, en esta parte de lavado de dinero, por lo que ustedes indicaban, ¿no? Es que el empresario tiene que evadir la norma jurídica, tiene que evadir la ley para poder salir avante, ¿no? Precisamente en su productividad. Este artículo 2 ter nos maneja que cualquier persona que tenga que ver, aunque no forme parte de la organización criminal, estamos hablando de contadores, estamos hablando de representantes legales, abogados con poderes para pleitos de cobranza, incluso antes eran poderes para actos de administración y dominio, ahora ya también para pleitos y cobranzas. Si se presume que con su actividad ayudaron a esta actividad delictiva a lograr su fin,
se van con ellos también por delincuencia organizada. Y son penas extremadamente altas. Estamos hablando de derecho penal de excepción, de 20 a 40 años, más aparte lo que indique operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Yo cada vez que escucho delincuencia organizada me volteo a ver al gabinete de Peña y digo, creo que se equivocaron. Es que no es para todos, esto es para los enemigos, Nino. Delincuencia organizada, Es para Carlos. los enemigos, o sea, digo, yo tengo una hipótesis, mi línea de investigación es esa, que esa parte de delincuencia organizada es para efecto que los demás no compitan contigo, si tú lo haces, ¿no? Carlos. Fíjate, Nino, que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de reforma educativa, a mí me preocupa mucho un tema que llamamos movilidad social. De acuerdo con datos del INEGI, el 80% de los mexicanos que nacen en pobreza morirán en pobreza, no lograrán salir de la pobreza. ¿No lo viste ahora en los sismos, esa gente que decía, es que nosotros somos pobres y nacimos para morir pobres? Y los estaban entrevistando en la televisión. Y las personas que dicen ahora que no van a pagarle su recibo de luz, pues dicen que son pobres, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Oye, en Mexicali, ¿o pagas tu recibo de luz o comes, carajo? Bueno, esto es en Tabasco, acá en Tabasco. No, nada más algo en Tabasco. No sé por qué ahora Tabasco está tan beneficiado, porque nada más Tabasco es un Edén. Tabasco es un Edén, es el paraíso. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Nunca habíamos tenido un tabasqueño, ¿verdad? Creo que no. Nunca. No. Teníamos puros ahí de Sonora que salieron bien rateros. Entonces, la pregunta es ¿por qué nuestro sistema educativo es tan malo, pésimo, ¿no? De lo peor empieza, como bien señala José Luis. Y la situación es muy simple. Nuestra educación primaria pública está hecha para un niño que no habla español. Muchos de los estudiantes hablan náhuatl, otomí y cualquier otra Son lengua. bilingües. Claro. Entonces, en la escuela les tienen que enseñar español. Están a 2 horas de su casa. En su casa no hay un solo libro. Su papá y su mamá no cursaron más arriba de la secundaria cuando lo hicieron. Y ese mismo libro de texto, esa embarrada de español y de matemáticas, es lo que un niño en la ciudad aprende. Claro. Resultado, cuando tienes un niño en una escuela pública y en una escuela primaria, Se nota la diferencia. en una privada, obviamente. Y nos seguimos así hasta la prepa, y cuando llego al examen de universidad, pongo al niño de escuela pública privada y el niño de escuela pública pública, y obvio, pues el de la privada se va a llevar el lugar para la universidad. Claro. Hay varios estudios que demuestran que las universidades autónomas de los estados públicas son para niños ricos. ¿Por qué? Pues porque en el examen de admisión, aquellos que estuvieron en la privada tienen mejor puntaje. ¿Cuál es lo lógico? Pues lo lógico es elevar de manera brutal el sistema público de enseñanza primaria. Pero fíjate qué pasa. Ahora resulta que los maestros de la CENTE no los podemos tocar. Hay que pensar... ¿De la CENTE o del CENTE? Pues de la CENTE son los que están con López Obrador y el CENTE son los que están con Otto Granados. Pues ni los de la CENTE ni los del CENTE, ya parejo. dijo Esteban que parejo no se les puede tocar. Ahora pensemos quién es un maestro de la CENTE, de la coordinadora. Es un cuate que a lo mejor no es maestro, heredó su plaza. Su papá era maestro y él es ingeniero, o él era microbusero, su papá murió y ya le toca. O agarró 20,000 pesos y dijo quiero ser maestro y ya le toca. Por más capacitación que le demos a ese maestro, no va a ser maestro, punto. Entonces, ¿qué es lo primero que teníamos que haber hecho? Depurar a nuestros maestros. Y segundo paso, lograr que nuestros niños que van a una escuela pública tengan la misma capacidad, los mismos planes de estudios que un niño de escuela privada, para que así cuando tengan 18 años no haga diferencia si nací en una casa pobre o en una casa rica. Bueno, es que tú no lees lo que dice Aurelio Nuño. Aurelio Nuño dijo que esta reforma educativa la vamos a ver dentro de 30 años, cuando nuestros niños hablen inglés. Bueno, yo me acuerdo dentro de 30 años, no Pero ahorita. primero que aprendan a leer. No, que van a hablar inglés, A leer. porque ya habían contratado a 1,800 maestros para que aprendieran a hablar inglés y después, sucesivamente, ellos a su vez les enseñaran a los pequeñitos a hablar inglés. Si este Aurelio Nuño es un hombre brillante, yo no sé cómo lo estamos desperdiciando, carajo. Mira, Nino, yo creo que el problema que en parte enfrentamos es tenemos un Estado capturado. Es decir, tenemos un Estado capturado por intereses
que además es fruto de la evolución de un Estado corporativo. Es decir, el problema que se habla de que de los problemas de los rezagos educativos, de los rezagos que hay en el sector energético, en general de todo el problema que hay en las instituciones públicas a nivel federal y estatal, en parte es por el manejo corporativo que se le dio durante décadas a las relaciones de poder que hay ahí. ¿Cuál es el fruto de esto? O sea, el objetivo no era generar una administración pública eficaz. Abrimos la economía en 1986, mandamos al sector privado a que compitiera con Japón, con Estados Unidos, con Europa, pero nuestro sector público se quedó en los parámetros de ese Estado corporativo, que tomó manejos o tomó un rostro de un Estado asistencialista en los 70s, pero también de un Estado corporativo que liberalista, pero que no se aplica él mismo las normas que les quiso imponer al resto de la sociedad. Hoy lo que tenemos es un Estado capturado, fruto de que, pues, de las fallas de poder que hay en Tamaulipas, en Michoacán, en donde esta captura no nada más es por intereses económicos, de intereses transnacionales, intereses políticos. ¿Cuál es el desafío que tiene en los siguientes años el nuevo gobierno? Es cómo transforma esos intereses corporativos en una nueva realidad, y eso no va a estar nada fácil. Si nosotros hablamos de que la corrupción nos cuesta 500,000 millones de pesos de presupuesto federal, olvidémonos de los presupuestos estatales, es una primera aproximación. ¿Cuánto significa esto? Pues casi 3 puntos del PIB, pero si a eso le agregamos narcotráfico, si a eso le agregamos todo el crimen organizado, informalidad, pues estamos hablando de que de 20, 25 puntos del PIB, va a ser muy difícil que alguna área de la economía no esté tocada por ese recurso. Es decir, ¿qué pasa? Y lo dejo como pregunta, si en realidad lo que tenemos es de que México ya está funcionalizado, ya tiene orgánicamente recursos no nada más ilícitos, sino también provenientes de la corrupción. Y esto cómo se refleja en el sistema cultural educativo de nuestro país. Transformar eso no se va a hacer en el corto plazo. Transformar eso va a requerir por lo menos una generación, suponiendo que comenzamos ahorita. Y entonces a mí me parece que el desafío que tenemos como país es refundarnos. Pervertimos a nuestro país en los últimos 40 años. ¿En qué sentido? Le quitamos sentido de trascendencia. Pensamos que era mejor comprar barato al exterior en vez de hacerlo aquí adentro. ¿Cuál es el fruto de estudiar si yo quiero hacer una innovación, pero por otro lado dicen es más barato comprarlo en China, es más barato comprarlo en Japón? ¿Para qué lo hago? Los quiero. Eso lo que te refleja es, hoy el 50% de la población desocupada en el país tiene estudios de media superior, superior o posgrado. A pesar de que son una minoría pequeña, resulta que son una parte sustancial de la gente desocupada. No hay movilidad social de la educación porque tampoco hay un fruto. Y además lo que los estudios demuestran es que la educación es regresiva en los niveles medio superior y superior. ¿Por qué? Porque el niño pobre tiene que salir a vender, tiene que salir a atender la tienda, tiene que ir al campo. Es decir, lo que puede destinar al estudio es poco porque tiene que apoyar a la familia para tener ingreso. Al final del día, esto lo que acaba provocando es un círculo vicioso, es una trampa social en la que hemos caído, y destrabar eso va a implicar romper todas estas estructuras de poder, algo que no va a ser fácil porque va a haber una reacción. Mira, hay 2 ejemplos que ahorita me brincaron. Isaac Saba, que es el dueño de todo lo que es Textiles Morelos y todo, todavía vivía, iba acompañando al presidente para representar a la industria textil, y le ponen enfrente al presidente de DuPont. Dijo, puta, no hay niveles, Lino. ¿Qué le puedo decir al presidente de DuPont? O sea, terrible. Nos vamos con lo del TLC a Houston, y íbamos, en los países iba nada más Pepe Gutiérrez Vivó, Jacobo Saludowski y yo. Pedro Ferriz. Y obviamente iba Salinas. Llegamos en un avioncito de una madrecita así, pero chiquita, no como el que trae Peña. Y nos bajamos del avioncito, y cuando llegó Bush, papá, puta, era el avión, cabrón. Nos dio la mano y nos hicimos pipí todos, nada más porque nos dio la mano. O sea, eran las diferencias enormes. Y entonces, ¿cómo podías conseguir un tratado de libre comercio? Pues yo creo que salimos adelante después de tantos años. No sé si por Salinas, no sé si por el país, no sé si porque la mano de obra era barata, no sé por qué, pero se logró. Pero cuando veías las diferencias entre los seres humanos, pues había, pues no sé. Yo creo que la pesadumbre de los mexicanos, de que éramos muy chiquitos, y los gringos eran los que estaban manejando al gobierno y estaban manejando al mundo.
Sí. Mira, Nino, yo creo que las condiciones de la elección del 1 de julio dan posibilidades de dar un golpe de timón. ¿En qué sentido? En todo este panorama que se describe, prácticamente vemos que la situación es complicadísima para el país, pero llega con tanto poder el presidente de la República, el electo, o presidente ganador, mejor dicho, para ser muy precisos, porque todavía no está, no le han dado hasta que le den constancia de mayoría. exactamente, la constancia. Tiene Es un presidente ganador, un candidato ganador, vamos a decir. Tiene la gran posibilidad, con todo este poder, que le dieron 30 millones de votos, va a tener el control del Congreso. Va a tener pues prácticamente la presidencia de la República con un poder maravilloso. Y si él tiene la voluntad política... Tiene la Ciudad de México, tiene el Estado de todo. México. Mejor tiene digamos que Jalisco no y tiene, pero Veracruz. tiene rápido. El Estado de México porque tienen al muchacho ¿cómo se llama la cosa esa? Delfina. No, del Mazo. Ah, del Mazo. Del Mazo es el que entregó el poder, no, Delfina es la que lo va a controlar. Bueno, y ahora les puso un vicegobernador a cada gobernador. Entonces, aquí el asunto es el siguiente. Tiene todo este poder. Si él manifiesta, como creo que lo está manifestando en este sentido, en tomar el radar, la expresión social que le está diciendo tenemos que hacer este tipo de cosas, y le está dando cierta cobertura de pluralidad a la incorporación de las gentes que van a conformar su gobierno, su gabinete, y si él le hace caso a esta sociedad, como esta parte que estamos comentando, de echar a caminar todo este tipo de cosas que tienen como lastre al país, yo considero que sí puede echar a caminar cosas interesantes dando ese golpe de timón. ¿En qué sentido? Bueno, empotrarse en esta sociedad, precisamente exigente, crítica, participativa, que quiere precisamente romper con ese tipo de intereses muy interesados en tener al país en la retaguardia, en tener al país prácticamente sofocado. Sí, pues es el problema que no tiene contrapesos, porque el PRI no existe, el PRD no existe, entonces, el PAN no existe. Él sí puede convertirse, como él dice, en la cuarta transformación. ¿En qué sentido? No, él va a ser el próximo, pero en América Latina. Ya los de América Latina lo están viendo como el líder. Puede hacer del la cuarta continente, transformación, cabrón. porque tiene elementos importantes. En esta cuarta transformación regularmente significa, si ves la independencia, la reforma y la revolución, una nueva constitución. Entonces yo creo que en este sentido va a echar a caminar la posibilidad de echar a formular, a confeccionar una nueva constitución política en el país. Bien, Nino, están hablando, y estoy totalmente de acuerdo con José Luis, en el sentido de que tenemos muchísima gente muy preparada, con maestrías, doctorados, posgrados. Tristemente van a pedir un empleo y la respuesta de la empresa es: estás sobrecalificado, me vas a costar mucho dinero, bye, y los tienes manejando Uber. Me ha tocado ir en algún Uber y te encuentras con gente que tiene doctorados y posgrados impresionantes. Lo que acabas de decir. Es triste, pero regresamos a lo que hemos estado hablando. Tener una persona con estas capacidades te implica un gasto de dinero que no es nada más la parte que tú le cubres al trabajador. No está dentro de tu presupuesto. Sino toda la parte, la carga social, la carga impositiva, la carga fiscal que trae una persona de este tamaño, en el sentido económico, pues se vuelve imposible. Mejor traes a 2 o 3 becarios que les pagas una tomada de pelo y no te impactan de manera... Sí, porque antes eran los importante. headhunters, que era lo que utilizaba mucho Fox, ¿no? Lo contratas, como decía también mis compañeros, pues no te doy el empleo como tal, vas a ser un prestador de servicios, te voy a pagar por honorarios, o te vas a ir con un outsourcing en el que vas a perder muchísimas prestaciones. Entonces, vamos a retomar lo básico, lo importante, lo que mueve la economía es siempre el empleo. No podemos seguir extorsionando como gobierno a los patrones, porque es una extorsión, no nada más, como decía la abogada, de la delincuencia organizada, sino los patrones están extorsionados por los mañosos y por los más mañosos, lo cual me parece delicadísimo. Segundo punto, la educación. La educación, como decía en la intervención anterior, vamos a copiar lo que ya funciona, vamos a dejarnos de tomadas de pelo y vamos a implementar lo que está probado que ya camina, que funciona como la sección amarilla y funciona muy bien. Y yo creo que con eso el golpe del timón de que habla el compañero, creo que es inminente. Son 2 cosas, no más. Pues yo creo que
es importante. Nos veo como si estuviéramos en la Galloso. Recuerden que estamos contentos. No, pues es viernes, La funeraria además. está aquí atrás, no aquí, ¿eh? Y es viernes además. Y es el optimista él. Si no, ya veo uno. No, pues, para abajo. No, yo creo que el paquete que tiene el gobierno, primero es... Por eso ganaron. Por Recoger, eso ganaron, porque encontraron a toda esta sí, incompetencia. recoger todo el tiradero que Claro. hizo el sexenio de... ¿No viste lo que dijo la secretaria de Gobernación? Olga dijo, nos dejaron un cementerio, carajo. Sí, no, recoger el tiradero que hizo el gobierno de Peña Nieto no va a ser sencillo. Hay que atacar las reformas jurídicas que están en veremos. A mí me preocupa la laboral porque pues parece que quedó en el olvido, en el tintero, ¿no? Había muchas ideas, muchos proyectos. Pero la reforma laboral es importante, es la que regula las relaciones obrero-patronales. Es decir, la que nos permite que el patrón pueda tener trabajadores con un empleo estable, que les pueda pagar bien, que el trabajador pueda crecer dentro de la empresa, que pueda capacitarse, que inclusive pueda haber inversión para abrir nuevas fuentes de trabajo, Claro. porque la rifa del trabajo va a afectar o a beneficiar a aquellos que quieren emprender y contratar gente para crear nuevas fuentes de trabajo. Ahora, ¿por qué no le pagamos aquí a los trabajadores como les pagan en Estados Unidos? Pues porque no hay capacidad. Eso es algo que debemos de entender, ¿no? Aquí el salario mínimo pues es un indicador de lo que se puede pagar. Aquí no podrían los empresarios pagar $14 la hora a sus operarios porque no salen. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas impositivas, porque los gastos colaterales de tener un hombre contratado son muy elevados. Hoy tenemos tasas de interés de 7.75 que ayer obviamente refrendó el Banco de México y ellos tienen 3%, carajo. Sí, claro. Entonces es muy caro tener trabajadores aquí. Sobre todo, no te van a dar la productividad para que se paguen solos, ¿no? Que es lo que pasa en Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que atacar las reformas, tanto laboral como de educativa. La reforma educativa es básica. ¿Por cómo queremos mejorar un país si no empezamos desde abajo, ¿no? O sea, para que esto crezca tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un Hace cambio 25 educacional. años fue una generación que hemos perdido. Salinas había dicho que en 25 años estaríamos compitiendo porque hablaríamos inglés igual que los estadounidenses y que los canadienses. Pues nos quedamos exactamente en cero. Pues yo creo que aunque habláramos chino ahorita no nos sacaría el problema, ¿no? El problema es de fondo y hay que atacarlo como tal. Mira, Nino, Eduardo, ¿Estás en desacuerdo con todos, eh? disculpa que siga siendo reiterativo. No, pues es que la has dicho parte lo mismo todo de la el tiempo. reforma laboral. No, pero es algo muy importante. Ah, ahora sí. En algún programa anterior hablamos, Ya ni me acuerdo de ese hablamos programa, de hace un año. del tema justamente de la reforma laboral y del impacto que se está teniendo actualmente en todo nuestro sistema político-económico. Yo intervine por invitación de Javier Moctezuma Barragán, en aquel entonces subsecretario de Trabajo, en algunas pláticas del Tratado de Libre Comercio en relación al tema laboral. Y uno de los temas que se nos prohibió tocar era justamente el del sindicalismo, porque se había negociado que ese tema se quedaría intocable. También, no sé si recordarás, pero también te platiqué de una historia que ocurrió, y hablabas tú ahorita de los contratos de protección, de cuando llega el primer McDonald's a México en 1985. Puta, 1985, cambió, cabrón. y Todo que- el mundo quería hamburguesas de McDonald's. Y que a las 2 semanas de haberse abierto aquel primer McDonald's, se estalló una huelga sin trabajadores. Pero tú no sabes por qué la Volkswagen no pudo establecerse en el estado de Morelos. Porque llegaron y les pidieron muchísimo dinero, por eso se tuvieron que ir a Puebla. Ellos iban a Cibac, ahí donde estaba ahora la Nissan. Ellos iban a contratar, ya eran dueños de los terrenos y demás. Se tuvieron que trasladar a Puebla. Te estoy hablando de hace, ¿qué? 40, 50 pero años. Eso es lo mismo. No, aquí No hemos cambiado. Aquí la problemática, como te repito, es que no se ha tocado un tema importante que es el tema sindical. Claro. Ahora, hablabas tú de nuestra próxima secretaria de Trabajo y resulta que su padre, que sí es un abogado laboralista conocido y reconocido en el medio, ha sido el abogado de la ONT por mucho tiempo. Y sabemos que realmente lo que ahora se prevé como nueva reforma es que justamente se toque ese tema. Yo creo que sí es muy importante que López Obrador de verdad impulse
a través de esta gente una verdadera reforma laboral, no las maquilladas que le han dado desde 1980 con una reforma procesal que hubo, en 2012 con una jugarreta y chistosa, pero que realmente seguimos trabajando con una ley que viene en su última reforma realmente importante desde 1970, cuando las condiciones políticas, económicas y sociales del país eran completamente distintas, donde no teníamos un tratado de libre comercio, donde no teníamos un mundo globalizado como el actual, y que nos permita realmente competir con ellos. Hablaban hace rato, por ejemplo, la diferencia tan grande que hay en salarios entre Estados Unidos, entre Canadá y México, hablando de un tratado de libre comercio, donde pues, realmente resulta de verdad imposible que creamos que esa es la solución a la problemática de nuestro país. Si no vemos de verdad de fondo esta posibilidad que ahora tiene López Obrador, con el cambio que ha prometido, pues realmente no veo cuándo podamos hacer algo, ¿no? Ahorita tenemos las condiciones dadas, porque efectivamente, por lo menos desde que yo me acuerdo, es la primera vez que una persona tiene todo el poder, y bueno, no tiene pretexto para no hacerlo. Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid no se enteró de que el que tenía el poder era Salinas de Gortari. Salinas de Gortari yo creo que ha sido el presidente más poderoso que hemos tenido. Sí, pero aún así, el más poderoso. Pero aún así había una cúpula arriba que lo medio controlaba. Ahora no hay quien controle a no dime cuál era la cúpula que controlaba a Carlos Salinas de Gortari, si sigue siendo el dueño del país, carajo. Por lo menos se reparte entre varios. Ahora no, ahora es uno solo. Vamos a ver. ¿Y no votaste por él? No, por haber votado por Canallín. Exactamente. Sí, lo que pasa es que fíjate también otro punto que no se ha tocado aquí ha sido la fuga de gente muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Tengo una sobrina que acaba de terminar su carrera de bióloga química y de inmediato le dieron un empleo en Estados Unidos, ganando más que nuestro presidente electo, y puede hacer su maestría y va a hacer su doctorado. ¿Cómo estamos en México, Dios mío? ¿No? Maestrías lo que valen. Si uno quiere una maestría en la UP, lo que cuesta. Entonces, yo creo que aquí el punto radica que debemos de tener mucho cuidado que no se nos vaya lo que aquí nos puede servir, porque nos estamos quedando fuga de cerebros. Exactamente. Entonces, regresemos otra vez al principio. ¿Cómo vamos a pedir que tengamos un cambio si, como dice nuestro nuevo señor presidente, ya casi? Ya puedes decirle, presidente, este no es Peña, nuevo señor presidente, ahí estás muy ceremonioso, cabrón. Nuestro presidente que nos va a transformar él y a todos los mexicanos. Mira, yo vi apenas recientemente a Pepe Narro, que todos lo conocemos y todos lo queremos y lo estimamos, dando a conocer los hechos de lo que había sucedido en materia de salud. Combatimos la obesidad. Ay, carajo. No, espérate, si te empiezas a reír ya no sigo. Y detuvimos la diabetes. Ay, carajo. Recordemos a López Obrador cuando dijo, ese es el matraquero que está en Ecatepec gritando viva del Mazo. Pero si observamos en el IMSS, ¿cuántos cambios ha habido en la dirección? Ahora que se quedó ya Tufik, porque ya no regresó el androide, ese ya no lo dejaron regresar. En el caso de Liste, pues ya llevamos 3 cambios. En el caso de salud, pues llevamos 2 cambios, que es el de la doctora y ahora Pepe. Entonces, ¿cómo se pudo haber avanzado tan rápido en materia de salud? Si tampoco, mira, si tú te pones a observar todas las secretarías de Estado, bueno, fue una fuga y cambios y modificaciones, bueno, de procuradores generales de la República. No podemos tener un procurador. Alberto Elías, pues es su procurador porque nada más tenía 7 años y no podía ser procurador general. Entonces, cada vez que habla de Odebrecht, ayer estaba hablando de Odebrecht, que ahora sí van a terminar con Odebrecht. Pues no sé si van a terminar con Odebrecht o van a terminar con él. Nos vamos, ahora sí nos vamos. Lisbeth Padilla, conclusión. Gracias Nino. Gracias por la invitación otra vez. Oye, pues yo creo que el discurso laboral que se está manejando desde la parte de las políticas públicas, desde la parte del sistema jurídico, a mí me parece que es un discurso que está más o menos en el estado de bienestar social.
Yo creo que estamos equivocados, a mí me parece, porque actualmente, bueno, con un Estado reducido, ¿verdad?, en el sistema neoliberal, un Estado reducido por las constantes privatizaciones, que ni siquiera son privatizaciones de tipo nacional, sino son privatizaciones extranjeras, de los constantes recortes al gasto público, de la desestatización, el Estado ya no interviene en la economía como intervenía, ¿verdad?, hace 50, 60 años. Bueno, pues a mí me parece que tenemos un panorama negro con respecto a los trabajadores en nuestro país. ¿Por qué tenemos la reforma laboral? Pues precisamente porque el derecho es cibernético al sistema neoliberal. O sea, tú no puedes tener una reforma laboral donde proteja a los patrones desde perspectivas fiscales y donde proteja a los trabajadores desde perspectivas de seguridad social, ¿verdad?, desde perspectivas de salud, por ejemplo. O sea, no lo puedes tener. ¿Por qué? Porque simplemente no es un Estado democrático neoliberal, y son las tendencias, ¿verdad?, que están marcando en todos los global trends. Estamos hablando de global trends de Estados Unidos, estamos hablando de global trends de España. Lo que están buscando es especialización, y una especialización que, como bien lo decía el abogado, son especializaciones de alto nivel académico. O sea, perdón, ahorita ya se requieren licenciaturas, maestrías y doctorados en otras etapas de las cuales se requerían anteriormente. Entonces, bueno, pues aquí en México no lo tenemos. Auméntale el problema político que existen en las universidades públicas, en las universidades privadas, en donde se dan plazas de carrera nada más por compadrazgos, en donde precisamente no se permite las extorsiones, también como ustedes dicen, las extorsiones las tenemos en el nivel académico, las extorsiones las tenemos en el nivel educativo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que en México no se está peleando por calidad. Seguimos pensando en México que aquí el problema es una cuestión de compadrazgo. No me voy a preparar, ¿por qué? Bueno, pues porque tengo a mi compadre que me va a meter de director general. Ah, bueno, pues porque tengo a mi amigo que me va a meter de rector en alguna universidad. Entonces, en ese sentido tenemos un problema, que es un problema de ética, es un problema de compliance, ¿verdad?, de seguimiento, es un problema sobre todo de corrupción. Y bueno, mientras nosotros no sigamos indicando o sepamos en qué momento histórico nos encontramos y cuáles son las estructuras sistémicas que se requieren, vamos a seguir hablando al aire y no se va a resolver nada, Nino. Muchas gracias por invitarme. Entonces, como no vamos a resolver nada, ya, gracias por haber venido. Que Dios los bendiga. Ya, ¿para qué los presento? ¿Para qué los despido? Gracias, no resuelven nada. Fuercen a los trabajadores de aquí. Carlos López Jones, conclusión, comentario final. Pues mira, Octavio Romero Oropeza tiene un compadrazo que se llama López Obrador y ya lo hizo director general de Pemex, ¿no? Qué mejor ejemplo, ahí está. ¿no? La mayor empresa del país manejada. Emilio Lozoya consiguió 10.5 millones de dólares y se los dio a Peña para la campaña y lo hizo director de petróleos. ¿Eso no es un soborno? ¿Cuánto habrá conseguido Octavio Romero Oropeza por esa placita de director general de Pemex entonces? Ah, votaste por Peña. La pregunta es cuánto consiguió cada uno. No, mira, yo creo que, como bien señalan, López Obrador tiene un poder impresionante, tiene al Congreso, ya el Partido Verde le dijo que sus votos son de él, el PRD obviamente, incluso Movimiento Ciudadano. No, Movimiento Ciudadano no tiene madre. Dante Delgado le dijo, todos los votos de nosotros son para usted. Bueno, no tiene más. Hay que sobrevivir 6 años más en ese negocio llamado partido político, ¿no? Entonces, bueno, ya puede hacer lo que quiera, tiene 19 congresos locales, creo que hay una gran expectativa de que haya cambios. Lamentablemente, cuando tú gastas más en bienestar social, en darle dinero a la gente a través de becas, no generas empleos. Correcto. Si yo le doy dinero a los habitantes de 2,000 municipios de Oaxaca, 500 pesos, 1,000 pesos mensuales, pues sí, a lo mejor a ellos los saco de problemas, pero no se van a autogenerar empleos de calidad. Saldrán y pondrán una tiendita donde van a ganar 2, 3 pesos y donde no van a tener las prestaciones sociales de las que estamos hablando. Pero bueno, vamos a darle el voto de confianza. El siguiente paso es el presupuesto. Ahí sabremos. ¿El presupuesto lo está manejando este gobierno? No, el presupuesto. ¿Ya le toca a él, a Ursúa? Ya, a Ursúa y probablemente Gerardo Esquivel son las dos personas que están ahí. Seguramente habrá una cosa que llamamos presupuesto base cero, ¿no? Es decir, vamos a revisar todos los programas, los que estén duplicados. Y bueno, pues sí, Peña Nieto tendrá que firmarlo por compromiso y el 8 de septiembre. Es un presupuesto que además... Pero Peña Nieto siempre firmó todo por compromiso, lo que le daba a Luis Videgaray. Si es Peña Nieto, me lo pasas, ¿no?
No era. Es su esposa. Es su esposa. La esposa de Peña Nieto. ¡Qué grosero! ¡Qué tipo! No vuelvas a decir eso. No te vuelvo a invitar, ¿eh? Todavía es presidente. No digas eso. Todavía es presidente. Todavía es presidente. Aunque no lo parezca y aunque ande de vacaciones, todavía es presidente. 5 meses de vacaciones. Entonces, bueno, esperemos el presupuesto. Esperemos que realmente alguien va a tener que no satisfacer, porque a los economistas y a los mercados les prometió que no iba a haber déficit fiscal y del otro lado pues está gastando más. Veamos en qué termina eso. Esa va a ser la primera gran prueba, yo creo, de para dónde va el país los próximos 6 años. Pero ya tenemos... ¿Sabes que sí son priistas también los de Primor? Porque ya tienen candidato para el 2024, Marcelo Ebrard. ¿No los vi? En todas dice Marcelo Ebrard 2024, Marcelo Ebrard. Hoy. Igual que los priistas. ¿No te acuerdas cuando salieron ellos? Inmediatamente ya salían con su candidato a la presidencia. No me asustes, Nilo. Ya me preocupé. Ya te preocupaste, pero nomás son 6 años. Bueno, José Luis de la Cruz, conclusión, comentario final, José Luis. Mira, yo creo que hay 3 elementos básicos. Primero, la herencia de corrupción, o sea, los hechos de corrupción, los hechos de que se abran tienditas, los hechos de la informalidad, ya existen. O sea, ya se están dando. O sea, a mí no me preocupa que eso siga ocurriendo en el sentido de que eso es el hecho que llevó a esta victoria tan contundente de un candidato de izquierda. Es porque eso ya sucede y eso pues provocó el hartazgo de la sociedad. Entonces, el punto aquí va a ser si los cambios que se proponen tienen la capacidad de transformar, de modificar eso, de modificar esas lamentables relaciones o esos lamentables hechos económicos, sociales y políticos que ya existen en la sociedad. Entonces, el punto aquí me parece es que esta cuarta transformación tiene el reto de no caer en lo que quedaron las otras 3. La primera transformación, que fue la independencia, generó 30 años de luchas intestinas. La segunda, la derivada de la guerra de reforma, nos heredó a Porfirio Díaz. La tercera nos heredó al PRI. Es decir... ¡Oh, ya! Tenías que fregarnos el programa. El reto, y ahí coincido, que existe de los cambios institucionales que seguramente van a venir, y hay una razón muy simple. Me parece que el presidente electo tiene un concepto de justicia y que lo ha llevado hasta conceptos morales, y que me parece que por la forma en que procede él nota que en el marco institucional, en el marco jurídico actual, ese marco no genera las condiciones de justicia que él considera. Y en ese sentido pues se recarga mucho en Benito Juárez, hace rato que lo mostrabas, a los amigos justicia, gracia, y a los demás la ley a secas. Es decir, el propio Benemérito decía el sistema legal no necesariamente es justo. Entonces, me parece que sí vienen esos cambios institucionales. Eso provoca, como cualquier reforma, cambios en las relaciones de poder. El punto aquí va a ser de esas modificaciones, qué nuevas relaciones de poder van a emanar y si sobre esas se va a poder construir un nuevo destino del país. ¿Cuál es para mí el nuevo destino del país? Que yo creo que todos los que votamos por él estamos aspirando. Es crecimiento económico, desarrollo social, y para lograr ese desarrollo social se requiere empleo formal bien remunerado. Desde mi punto de vista, si no generamos empresas formales que tengan mejores condiciones legales, fiscales, de seguridad para invertir, no se va a dar. Y a mí me parece que detrás de esto está la inversión privada nacional y la inversión pública. La inversión extranjera directa representa 3 puntos del PIB. Sí, la inversión pública representa 3 puntos del PIB. La inversión privada nacional son 15 puntos del PIB. Ahí es en donde está el crecimiento económico, y esa me parece que es la que tenemos que sacar adelante. Y yo con esto concluiría. A mí me parece que en realidad el reto que va a tener la siguiente administración es cómo aprovechar lo que ya se tiene, no desdeñarlo como se hizo en los 80s cuando se generó el modelo de apertura económica, pero en función de eso y de nuevas directrices, cimentar un nuevo modelo económico y un nuevo modelo de convivencia política y social. Muy bien, muchas gracias, Carlos Díaz de León. Ya no digo PRI, qué vergüenza. Próximamente Morena. Oye, lo importante... Próximamente Morena. Sí, lo importante... Ya ves, dijo que sí. Ya ni lo pero. Más que nada lo que quiero comentar es aquí reforzar o complementar lo que dice José Luis. El tema fundamental aquí en el país tiene que ser crecimiento económico. ¿Por qué?
Porque en primer lugar, una economía que no genera, que no produce, no puede distribuir. No puedes distribuir lo que no has generado, pues si no estás haciendo fantasía económica y al final de la jornada desplomas toda una política económica sustentada en indicadores macros que tienen que estar muy bien equilibrados, ¿no? Entonces, punto número 1, crecer. Este crecimiento que nos dé la posibilidad, como se decía en la etapa del keynesianismo allá en los años 30 del siglo pasado, buscar el pleno empleo. En un país prácticamente desarrollado se puede buscar ese tipo de cosas, pero en este país nuestro, que esta realidad que tenemos en toda esta descripción que se hace de informalidad, de mala calidad en el trabajo, mala calidad en la distribución del ingreso, en los sueldos y salarios. Tan mal nos trató el PRI, no jodas. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es el máximo empleo, pero sustentado fundamentalmente en economía productiva. Y esta economía productiva que sí genere crecimiento, porque si no hay crecimiento económico, prácticamente vamos a desplomar todas las posibilidades de este país. Otro punto interesante para terminar. Es fundamental que en esta cuarta transformación, como lo dijo aquí José Luis, en la primera transformación en la independencia, bueno, tuvimos una serie de anarquías. En la segunda transformación viene Porfirio Díaz, en la tercera viene la revolución con el PRI. En este momento, en esta cuarta transformación, es muy importante la participación muy dinámica de la sociedad en general. Eso comentaría. ¿Para qué estás ahí jugando el cuento? Leopoldo Baeza, conclusión. Ya, muerto. No, bueno, adiós. Leopoldo Baeza. Sí, no. Pues una vez más agradecerte la oportunidad de compartir contigo, con esta interesante mesa de panelistas. Me quedo con la oportunidad tan grande que tiene el futuro presidente de la República de realmente generar una transformación. Yo creo que históricamente es muy complicado que converjan tantos factores de poder en una sola persona, que tenga la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tantas legislaturas locales, gobernaturas. Si bien es cierto que está en un punto de quiebre el país en donde puede ser que despegue si las cosas se hacen de manera correcta, también es cierto que si no lo hace de una manera adecuada y no aprovecha en el mejor sentido de la palabra ese poder tan grande que tiene, nos puede llevar la fregada. Entonces mi petición al futuro presidente es que se rodee de personas realmente profesionales y preparadas en cada tema específico, que no improvise poniendo a sus amigos, a sus compadres o los compromisos políticos que haya adquirido. O a los que no quieren cobrar sueldo. O a los que no quieren cobrar sueldo también, ¿no? ¿Tú no vas a cobrar sueldo? Eso dijo él. Claro. Que había muchas personas que no querían cobrar y que están dispuestas a colaborar. Nos dijo si eran capaces o no, pero no van a costar. Bueno, ustedes le quieren poner puras piedras. No, solo al contrario. Yo solo al contrario. me pregunto. Yo creo que no basta nada más que sea una persona de probada honestidad la que llegue al poder, sino también tiene que tener probada capacidad y probada educación para el tema específico que va a atender. Y bueno, pues de mi parte, volverte a agradecer y desearle al señor presidente, futuro presidente, pues todo el éxito y toda la suerte. Además tiene 100 días, esos 100 días son bien importantes, esa es como la luna de miel, en la que Alfredo del Mazo no sé por qué se escondió, porque es la luna de miel de los gobernantes en el mundo, pero bueno, nunca entendí eso. Genaro García, abogado, conclusión, comentario final. Te veo muy triste porque te acaban de matar ahí tu gallito. No, bueno, pues gracias por la oportunidad, Lilo, y por haber participado aquí. Creo que está claro que estamos en vísperas de tener un presidente todopoderoso. Ojalá y ahora sí el Mesías, cabrón. Sí, un presidente todopoderoso que pues estamos en sus manos. Yo espero que tenga la sensatez para manejar este país con dignidad y haciendo cosas asertivas, y que escoja a la gente adecuada, y como dice el Chicharito, pues imaginémonos cosas chingonas.
Sí, cosas chingonas. Oye, pero las cosas chingonas que aparecen en los memes es ¿quién caerá primero? ¿Romero de Champs o Gerardo Ruiz Esparza? ¿Tú por quién vas? Eso veníamos comentando. Sí, venías comentando, es que es lo que está ahorita yo creo en las que- yo redes. creo que, pues, Con uno de los dos, la gente no quiere a todos. Recordando a Salinas, pues vamos a pegarle al senador. Sí, yo creo que tiene un paquete grande el señor López Obrador, pero si puede con él y nos saca adelante, yo le deseo lo mejor. Y gracias por... Muchas gracias. Eduardo Espinosa de los Monteros, conclusión. Pues mira, Nino, Sigues preocupado. estoy realmente No, ya te veo aterrorizado. con muchas, cabrón. no, con muchas esperanzas Ah, vaya. de que todo esto que hemos hablado empiece de verdad a mejorar. Se han creado grandes expectativas y ahora tiene un paquete grande, Andrés Manuel, pero pues no nos queda otra, como yo te lo dije, yo no voté por él, sin embargo, No, ya nos quedó muy claro. sin embargo ahora le deseo lo mejor. Ya lo quiero, dice. Porque pues no, porque además el país está de por medio y considero que es muy importante que de verdad veamos con buenos ojos todo lo que prometió y esperemos que lo cumpla. Gracias, Santero Royal. Conclusión. Gracias, Nino. Mira, nada más quería abundar un poquito. La secretaria del Trabajo dijo que tiene un proyecto de darle trabajo a 3.2 millones de jóvenes, que los va a poner a trabajar en universidades, parte pública, parte privada, en las industrias igualmente, y que pues bueno, tiene sus buenos deseos. Yo nada más lo único que digo es, ya no me queda otra, yo tengo que estar igual de positivo como mis compañeros, esperando que las promesas que nos hacen cada sexenio no nos desilusionemos a la mitad de que no se pudo, como siempre pasa con la selección, ¿no? Hasta el mero punto, pues no se pudo, algo falló, algo sucedió. Sin embargo, seguiremos en las trincheras. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. No se levante, no se levante, no se levante, no se levante. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me dio gusto verte, cabrón. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya escuchó usted aquí los diferentes puntos de vista.